Capítulo 23. John Stark, cabalgando con la espalda recta y la cabeza en alto, encabezó lo que quizás fue la procesión de jinetes y carruajes más larga que jamás había visto a través de Wintertown y hacia la puerta este de Winterfell. Junto a él cabalgaba una variedad de nobles con los que John nunca, ni siquiera en sus sueños más locos, había pensado que cabalgaría junto a él y mucho menos lideraría. La princesa Arianne de la casa Martell cabalgaba inmediatamente a su derecha, la belleza del desierto tan cerca que casi se tocaban. Un hecho que había puesto a John nervioso durante casi todo su viaje juntos, aunque no en mal sentido. Junto a ella estaba su tío, la víbora roja de Dorne, el príncipe Oberyn Martell, mientras que su hija mayor, Oberyn Martell, cabalgaba justo detrás de él. Las otras hijas y la amante del príncipe también estaban con ellos, aunque en lugar de viajar en el último tramo habían decidido viajar en uno de los pocos carruajes que la casa Manderly les había prestado después de su llegada a White Harbor. A la izquierda de John, frente a los Martell, estaba Sir Garland Tyrell, junto con su escudero Deacon Turley. Si a John se le pidiera que definiera un caballero sureño, le diría al que pidió que simplemente mirara hacia Sir Garland, o Garland el galán, como escuchó a muchos de los miembros del séquito de la casa Tyrell referirse a ese hombre. Él era exactamente el tipo de caballero que siempre fue el héroe en las historias de Sansa y que a ella también le gustaba escuchar. Y su escudero, bueno, John honestamente no podía creer que el joven fuera el hermano de Sam al principio. Los dos eran tan diferentes uno del otro. Honestamente, John ni siquiera se dio cuenta de que dos hermanos podían ser tan diferentes. Pero mientras Sir Garland y Deacon iban al frente con John y los Martell, el resto de la casa Tyrell regresaba en un gran carruaje decorativo que fácilmente parecía que podía albergar cómodamente a una docena de personas. He escuchado muchas historias sobre la majestuosidad de Winterfell, dijo la princesa Arianne a su lado, sus ojos recorriendo las altas paredes dobles que protegían a Winterfell de los elementos y de cualquier enemigo potencial mientras sus caballos comenzaban a subir por las escaleras de madera. Puente que conectaba la pared exterior con la pared interior. Pero ahora que lo veo, las historias no le hacen justicia a tu hogar, John. Tu antepasado fue todo un hombre de visión y acción para crear una estructura como esta. Y aquí estaba yo pensando que Sunspear era impresionante. Winterfell es de hecho, algo completamente distinto. John sintió un gran orgullo al escuchar las palabras de Arianne. Lanza del Sol era realmente una maravilla digno de contemplar. Y estaba seguro de que sin duda Arianne también había pasado un tiempo en esos, dado que su madre era de la ciudad libre de Norvos. Entonces, que ella felicitara su hogar no fue poca cosa. De hecho lo es, añadió Sir Garland, mientras el caballero acercaba su caballo a John. Ustedes los norteños nunca hacen nada a medias, eso es seguro. Ahora puedo ver por qué se dice que Winterfell nunca ha caído ante una fuerza invasora. Atacar este lugar sería una pesadilla, incluso sin tener en cuenta el clima. No es que yo. Lo estoy considerando, por supuesto. Solo una observación. John miró hacia Garland y poco más pudo hacer que negar con la cabeza. Era más que obvio, incluso para él, que los Tyrell estaban desesperados por obtener su aprobación, o más bien la de la casa Stark. Desde que se unió a ellos en King's Road, todos los miembros de la familia habían sido más que educados y corteses con él. Bueno, todos excepto Lady Olenna Tyrell, por supuesto. Pero después de su primer encuentro rápido, John aprendió rápidamente a no ofenderse por lo que decía la anciana. Demonios, en todo caso, su conducta y su enfoque sensato probablemente serían una mejor manera de obtener la aprobación del norte que todas las palabras floridas y la cortesía del sur. Al pasar por los diversos edificios que componían el interior de Winterfell, John sintió que su corazón se elevaba cuando apareció a la vista el patio principal antes del gran salón. Toda su familia y sus lobos se habían reunido ante los escalones del salón para darle la bienvenida a él y a sus invitados. Y parados justo al lado de su familia estaban el maestro Knox y Lady Narra, mientras que junto a ellos estaban los pocos invitados de Lannister que todavía estaban en Winterfell. John instó a su caballo a trotar y condujo la procesión hacia el patio antes de detener su caballo en la mitad del patio. John se bajó de la silla, inmediatamente se dirigió hacia Arianne y le ofreció la mano mientras los distintos carruajes y jinetes comenzaban a extenderse por el gran patio. Arianne lo agradeció con una sonrisa y tomó la mano ofrecida antes de deslizarse perfectamente de su silla y aterrizar sin apenas hacer ruido. Aunque incluso después de desmontar de su caballo, Arianne se negó a soltar su brazo, dejándolo sin más opción que caminar de la mano de la princesa de Dorne hacia su familia mientras el príncipe Oberyn recuperaba a su amante y a sus hijas del carruaje. Había estado viajando. Podía ver los ojos de su padre rebotar donde sus manos estaban juntas, pero aparte de eso su padre mantuvo su rostro completamente pasivo. Su hermano Rab, sin embargo, lucía una sonrisa que prometía no poca cantidad de burlas que pronto se dirigirían hacia John.
Sansa sonreía alegremente mientras Arya y Bran ponían los ojos en blanco. Padre, saludó Jon a su padre mientras se acercaban. Les presento a la princesa Arianne Martell de Dorne, junto con su tío, el príncipe Oberyn Martell, sus hijas y su amante Lady Ellaria Sand. Su padre miró a cada Martell a los ojos antes de inclinar la cabeza a modo de saludo. Princesa Arianne. Príncipe Oberyn. Señoras. Bienvenidos a Winterfell, la hospitalidad del norte y la de la casa Stark es suya mientras deseen permanecer dentro de nuestros muros. Finalmente soltó su brazo, Arianne dio un paso adelante y le hizo a su padre una leve reverencia. Le agradecemos su hospitalidad, Lord Stark. Y haremos todo lo posible para no ser una carga para usted y los suyos durante nuestra estancia en el norte. Y por el bien de la tradición más que cualquier otra cosa, pediríamos pan y sal. Para honrar las leyes de los dioses y de los hombres. Su padre asintió y hizo pasar a algunos sirvientes que llevaban bandejas cargadas de pan y pequeños cuencos de sal. Uno por uno, cada miembro de la casa Martell se adelantó y compartió el pan y la sal antes de hacerse a un lado para que se pudiera presentar al siguiente grupo. Jon tuvo que admitir que los Tyrell podían hacer notar su presencia cuando quisieran. Lord Williams vestía un jubón fino y pesado, mientras que la armadura de Sir Garland estaba tan finamente pulida que brillaba a pesar de que las nubes tapaban el sol. Y aunque Jon siempre decía que Arianne era quizás la mujer más hermosa que había tenido el placer de conocer, Lady Marjorie también era una dama muy hermosa. Padre, les presento a los miembros de la casa Tyrell, comenzó Jon a presentar a los recién llegados, solo para ser interrumpido por la matriarca de la casa Tyrell. Podemos hablar por nosotros mismos, muchacho, se burló Lady Olenna, dando un paso adelante hasta que ella y su padre estuvieron casi a un brazo de distancia el uno del otro. Debo decir, Lord Stark, que eres mucho más impresionante en persona de lo que ha dicho el patán de mi hijo. Abuela. Lady Margaery jadeó, dio un paso adelante y miró a su padre con disculpa. Somos invitados. No deberíamos. Oh, no seas aguafiestas, niña, resopló Lady Olenna. Esta es mi única oportunidad de ignorar toda esa pompa y circunstancia en el sur y simplemente hablar con claridad. Una de las muchas cosas que admiro de tu grupo en el norte es que dices lo que piensas y no te molestas en cargar con todo ese caballo cortés. Mierda. Lady Olenna, dijo su padre, aunque Jon honestamente no podía decir si a su padre le divertía o molestaba la anciana. Probablemente ambas cosas. Tu reputación te precede. Y veo que todo lo que dicen de ti también es cierto. No todos, suspiró Olenna, sacudiendo la cabeza. Por mucho que me gustaría, estos viejos huesos no podrían soportar llevar a varios jóvenes a mi cama cada noche. Ahora, terminemos con esto. Este es mi nieto y futuro señor de Alto Jardín, Williams. Mi segundo nieto, Sir Garland, y mi única nieta, Margaery. Y veo que a pesar de los acontecimientos recientes, que los dioses maldigan a esos traidores y a los maestres al peor de los infiernos, tú también tienes una suerte bastante impresionante. Frunciendo el ceño, Jon se dio cuenta de cuál era el juego de la anciana ahora que tenía la oportunidad de sentarse y mirar. Sus gestos contundentes eran simplemente un medio para tomar a sus oponentes con la guardia baja y darle una ventaja. Sin duda, era un enfoque diferente al que había visto durante su breve estancia en el Tribunal de Desembarco del Rey. Lord Williams, Sir Garland, Lady Marjorie. Bienvenidos a Winterfell, respondió su padre, tomándose su tiempo para saludar a cada uno. Jon se dio cuenta de que era la respuesta de su padre a lo que Lady Olenna estaba tratando de hacer. Ella estaba tratando de tomar a todos con la guardia baja, por lo que su padre se estaba tomando su tiempo y permitiendo que todos se pusieran al día para intentar borrar cualquier ventaja que estuviera ganando la matriarca de la casa Tyrell. Este es mi hijo y heredero, Rab. Y ya conociste a mi hijo Jon en King's Road. Estas son mis hijas, Sansa y Arya. Y mi hijo menor, Bran. Las dos familias se saludaron cortésmente, y Jon pudo ver que Lady Olenna fruncía levemente el ceño cuando su estrategia para poner a su padre a la defensiva obviamente falló. Sin embargo, por extraño que parezca, a pesar de que ella estaba frunciendo el ceño, Jon pudo sentir un sentimiento casi de satisfacción y emoción recorriendo a la anciana cuando la casa Stark y la casa Tyrell terminaron de saludarse. ¿Está emocionada porque mi padre no cayó en su juego? Bueno, ahora que todo eso está fuera del camino, hay alguien más a quien esperaba conocer, dijo Lady Olenna, volviéndose hacia el maestro Knox y Lady Narra. Lord Knox, Lady Knox. He estado esperando esta reunión durante algún tiempo. Hay algo que decir acerca de una mujer hecha a sí misma que ascendió de rango y se convirtió en la azafata de Winterfell por sus propios méritos. Y ustedes, hechicero, Olenna hizo una pausa, su mirada pasó de la cabeza de su maestro a sus botas y luego de regreso.
No eres lo que esperaba. La última palabra que tuve de ti juró que eras más alto y más ancho que los montantes de la montaña y que fuiste bendecido con un rostro que podría hacer desmayar incluso a la misma doncella. Pero todo lo que veo es un hombre. Un hombre atractivo, pero un hombre al fin y al cabo. El día aún es joven, Lady Olenna. Todavía hay tiempo más que suficiente para superar lo que has oído. El maestro Knox respondió sin dudarlo antes de centrar su atención en Willias. Dime, jovencito. Esa cojera tuya, ¿cuánto hace que la tienes? Lord Willias parpadeó y luego miró al príncipe Oberyn. John había escuchado la historia de cómo Lord Willias había quedado cojo tanto de Ariane como del príncipe Oberyn la primera noche después de reunirse con ellos. Sucedió durante un torneo, uno de los primeros, y lamentablemente el último, torneos de Willias. Se había enfrentado a Oberyn y, en un ataque de mala suerte, acabó con una pierna rota. Muchos quisieron afirmar que Oberyn causó la lesión intencionalmente, pero el príncipe de Dorne le dijo que ese no era el caso. Y que incluso a pesar de herir al muchacho, los dos se habían convertido en amigos a lo largo de los años. Algunos años, Lord Hechicero, respondió Willias a Lord Knox. Me he acostumbrado. Su maestro sonrió y John pudo ver de inmediato a dónde iba a llegar su maestro con esto. Contribuirá en gran medida a obtener algún favor de los guardianes del sur y los gobernantes del dominio. Y por muy bueno que sea el norte en el cultivo de nuestros propios alimentos, todavía estamos en los años de verano. Cuando llegue el invierno, lo más probable es que necesitemos la comida del dominio para alimentar a todos. Bueno, sería una lástima que no pudiera estar a la altura de la imagen que la famosa Lady Charral ha creado de mí, ¿no?, preguntó su maestro retóricamente. Pasaré después de que ustedes se hayan instalado en sus habitaciones y miren su pierna. En el peor de los casos, podré minimizar el dolor que sienten. En el mejor de los casos, podrán quemar ese bastón al anochecer. Todos los miembros, incluso Lady Olenna, miraron tontamente a su maestro mientras más de unos pocos de los que estaban observando comenzaron a murmurar entre sí. Yo, le estaría eternamente agradecido, Lord Knox, si pudiera hacer algo para ayudarme a aliviar esta carga. Lord Willias afirmó con más de un toque de emoción en su voz. Yo notó que había más de unas cuantas miradas de incredulidad entre los Tyrell e incluso entre aquellos que habían llegado con los Martell. Ya verán, pensó John con una sonrisa. El maestro no lo intenta. Lo hace. Es la primera lección que nos enseñó cuando comenzamos nuestro entrenamiento bajo su mando. Y pronto todos los demás aprenderán lo que eso significa. Entonces Lord Knox te atenderá una vez que estés instalado, dijo su padre con una nota definitiva. Esta noche, tendremos un banquete para darles la bienvenida a todos ustedes al norte. Hasta entonces, los invito a todos a trasladarse a sus habitaciones y descansar de sus viajes. Caminando tranquilamente por los pasillos de Winterfell con Sansa y Talisa flanqueándolo a ambos lados y Ousha en la retaguardia detrás de ellas, Knox ignoró a los guardias de Tyrell que se habían posicionado cerca del comienzo del ala de invitados que la familia Tyrell había reclamado como propios durante su estancia. Sabiamente, los guardias no hicieron ningún movimiento para intentar detener a ninguno de ellos. No es que pudieran haberlo hecho incluso si quisieran. Pero por mucho que le gustaría pensar que era su reputación en esta tierra lo que acallaba a los guardias, sabía que su inacción se debía más al hecho de que eran visitantes de Winterfell. Y que los Tyrell les habían informado que los esperaban y que no los retendrían. Al llegar a la sala de estar que había sido reservada para uso personal de los Tyrell, Knox dio 2 golpes fuertes a la puerta antes de abrirla y entrar. Podía sentir a través de la fuerza que los 4 miembros de la familia Tyrell estaban presentes, así como los 2 guardaespaldas bastante grandes que servían a la viuda de la casa Tyrell, Olenna Tyrell. O la reina de las espinas pendiente de con quien hablaste. Fue la anciana matriarca de la familia la que superó su sorpresa ante su repentina aparición primero. Bueno, veo que el poder se te ha subido directamente a la cabeza. Pero al menos tienes la decencia de llamar. Knox no retrocedió ni dejó de caminar hacia la habitación. Sabías que íbamos a venir y estás en Winterfell. ¿Esperabas a alguien más? Preguntó Knox mientras se concentraba en el mayor de los niños Tyrell. Bueno, sigamos con esto. Sansa, date la vuelta por un momento. Willias, quítate los pantalones y acuéstate en la mesa de allí. Inmediatamente, los 4 Tyrell más Sansa quedaron a la defensiva. Los únicos que no se sorprendieron fueron los 2 corpulentos guardias y Talisa. ¿Qué? Tartamudeó Willias, su atención se dirigió hacia Sansa, quien se sonrojó cuando notó que el heredero de Highgarden la estaba mirando. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil examinar algo directamente que tener que adivinar a través de la obstrucción de la ropa, respondió Knox como si estuviera sermoneando a un niño. Sansa le dará la espalda.
Y en cuanto al resto de nosotros, no tienes nada que no hayamos visto ya, por así decirlo de mi parte, supongo. Ahora. Bájate los pantalones y levántate sobre la mesa. No tenemos todo el día. Podía sentir la vacilación proveniente de Williams, que no se disipó incluso después de que Sansa y Margaery le dieron la espalda como buenas damas. Dejando escapar un suspiro, Williams se puso a trabajar rápidamente, desabrochándose los cordones de los pantalones y bajándolos antes de tumbarse en la mesa de la habitación con la ayuda de su hermano Garland. Una vez que estuvo abajo, Garland agarró una sábana y la usó para cubrir casi toda la parte inferior del cuerpo de su hermano, excepto la pierna que estaba lesionada. «Puedes darte la vuelta ahora, Sansa», dijo Knox, dando un paso adelante e indicando a las dos jóvenes que se unieran a él. «Talisa, ve tú primero. Luego Sansa. No digas nada hasta que ambos tengan la oportunidad de examinarlo como mejor les parezca». Talisa, siempre la sanadora profesional, no dudó cuando se acercó y comenzó a examinar cuidadosamente la pierna del hombre con sus manos. Una vez que llegó a su muslo, disminuyó la presión y se concentró en un área específica cerca de la cadera. Su examen duró solo aproximadamente 1 minuto, pero aparentemente eso era todo lo que necesitaba cuando, sin decir palabra, dio un paso atrás y le indicó a Sansa que se acercara a ella y tomara su turno para examinar al joven. La tez de Sansa había pasado de su palidez normal a un rojo intenso cuando extendió su mano a unos centímetros de tocar la pierna de Williams. Williams intentó darle una mirada tranquilizadora, pero Knox solo pudo suspirar al notar la mano temblorosa de Sansa y su mente claramente distraída. Al parecer, necesitaba trabajar con ella en la concentración. No podrás concentrarte mientras tus pensamientos estén tan lejos de lo que estás tratando de hacer, Sansa, reprendió Knox a la joven. Saca de tu mente todos los pensamientos fuera de lo que estás tratando de hacer. Concéntrate en tu tarea y solo en tu tarea. O fallarás. Y te haré entrenar con Arya hasta que no puedas sentarte bien por un rato. Mes. Sansa se estremeció ante la amenaza de tener que entrenar con su hermana. Al tomarse un momento para recomponerse, Knox pudo sentir que su nerviosismo disminuía ligeramente mientras extendía su mano una vez más. Esta vez, pudo sentir los susurros de la fuerza filtrándose desde su mano hacia la pierna de Williams. Lo cual aparentemente fue notado por Williams y el joven parpadeó, se estremeció y miró hacia donde la mano de Sansa se cernía sobre su carne. ¿Qué sientes, Sansa? La joven Stark frunció el ceño mientras su mano vibró por un momento antes de alejarla de Williams. Su pierna está curada, pero hay algo que no está bien en la forma en que sanó. Asintiendo, Knox dirigió su atención a Talisa, quien procedió a agregar su análisis también. Eso es lo que sentí también. Parece que el hueso de su pierna se rompió cerca de la cadera y no se colocó del todo correctamente y, por lo tanto, se curó incorrectamente. Lo que está causando tu cojera y tu dolor. En este caso, lo mejor es el curso de acción sería volver a romper el hueso y fijarlo correctamente. Sin embargo, dado el tiempo que ha pasado y la ubicación de la fractura, existe la posibilidad de que podamos hacer mucho más daño que bien al volver a romper el hueso. Un aplauso lento, claramente sarcástico, llegó desde los extremos de la habitación. «Felicitaciones, hechicero», los reprendió la reina de las espinas. Ustedes tres han deducido lo que cualquier individuo con un mínimo conocimiento en las artes de la curación podría decirnos. Ahora, ¿tienen algo más impresionante que mostrarnos o decirnos? ¿O simplemente están perdiendo el tiempo contándonos lo que ya sabemos? Abuela. Margaery jadeó mientras Knox simplemente se giraba y fijaba al anciano Tyrell en su mira de la fuerza. Hay que reconocer que la anciana hizo poco más que temblar levemente bajo el peso de su mirada. Se lo aseguro, Lady Charrao. Tengo muchos más, trucos, bajo la manga. Y sería prudente no desear que le muestre la mayoría de ellos. Ahora quédese en silencio por una vez. Y sea testigo de un simple vistazo de lo que la fuerza es capaz de hacer. Desviando su atención de la anciana, Knox se dirigió hacia la mesa y se paró junto a Sansa mirando a Williams. «Vamos a romperte la pierna y a restablecerla, Williams», le explicó Knox al heredero de Highgarden, provocando que una sacudida de miedo se extendiera por toda la habitación. Como dijo Talisa, esto existe un riesgo. La médula ósea podría escaparse y entrar en el torrente sanguíneo y llegar al corazón, provocando un ataque cardíaco. Sansa y yo, trabajando en conjunto, minimizaremos este riesgo usando la fuerza. Voy a romperte la pierna y a restablecerla y luego Sansa curará inmediatamente el daño causado. ¿Alguna pregunta antes de comenzar? Williams intentó intervenir, pero Knox no lo dejó y continuó mientras sostenía su mano justo encima de la frente del hombre. No. Bien. Ahora, no querrás estar despierto para esto porque te va a doler muchísimo.
Así que duerme. Requirió más esfuerzo del que Knox había anticipado, pero en el lapso de un latido Williams pasó de estar completamente despierto a tener los ojos en blanco y colapsar sin vida sobre la superficie de la mesa. ¿Qué hiciste?, preguntó el segundo hijo, como Garland Knox creía que se llamaba. Su esencia gritaba su necesidad de alcanzar su espada para intentar proteger a su hermano. Nada nefasto, Knox se encogió de hombros. Simplemente usé la fuerza para sobrecargar su mente y apagarla momentáneamente. De esta manera podemos trabajar en él sin que tenga que sufrir el dolor que estamos a punto de causarle. Y una vez que hayamos terminado, puedo revivirlo. Fácilmente, o puedes esperar hasta que se despierte solo en unas horas. Ahora, da un paso atrás y déjanos trabajar. Podía sentir que el joven quería decir o tal vez hacer más, pero un gesto sutil de Olena detrás de él puso fin a eso. Al parecer, la anciana quería ver de qué eran capaces. Sansa, dijo Knox, llamando la atención de la chica a su lado. Prepárate y trabaja conmigo. No lo cures hasta que sientas que he colocado el hueso correctamente. Cúralo demasiado pronto y volveremos al principio y tendremos que romper el hueso nuevamente. A su lado, Sansa tragó nerviosamente. Estoy listo, Lord Knox. Dándole una última mirada, Knox dirigió su atención completamente a Williams mientras sostenía su mano directamente encima de donde el hueso se había curado incorrectamente. Usando una variación de Force Crush, Knox apretó el puño y rompió el fémur cerca de la articulación de la cadera. Se escuchó un fuerte chasquido cuando el hueso se rompió y, a pesar de estar inconsciente, todo el cuerpo de Williams se estremeció violentamente, lo que provocó que Talisa y Garland extendieran la mano y sujetaran al hombre inconsciente. Ignorando el cuerpo que se contraía, Knox se concentró en usar la fuerza para realinear el hueso. No fue una tarea fácil ya que era como resolver un rompecabezas en la oscuridad. Sansa. Ahora. Ordenó Knox en el momento en que sintió que el hueso estaba correctamente realineado. Sansa no dudó e inmediatamente comenzó a envolver la fuerza alrededor del hueso que Knox sostenía en su lugar como si estuviera vendando una herida. La joven estaba completamente concentrada en la tarea que tenía entre manos cuando pequeñas gotas de sudor comenzaron a formarse en su frente y su mano comenzó a temblar. Retirando su propio poder, Knox sintió que lo que fuera que Sansa estaba haciendo se asentaba en el hueso e inmediatamente curaba la fractura que había creado. Inclinando la cabeza, Knox observó lo que ella estaba haciendo a través de la fuerza. Por lo general, se necesitaban años y años para aprender a utilizar correctamente la curación con la fuerza, y aún así la mayoría no podía realizar la tarea. Y, sin embargo, aquí estaba esta joven Stark de un planeta apartado que estaba practicando una técnica de la fuerza a la edad de 12 años que la mayoría de los practicantes de la fuerza con varias veces su edad y experiencia no podían esperar duplicar. Ahí está, respiró Sansa, balanceándose sobre sus talones y casi cayéndose si no fuera por la presencia de su sombra Ousche, quien agarró a la joven por los hombros y la ayudó a mantenerse erguida. Gracias, Ousche. Eso fue bastante diferente a la primera vez que sanaste a mi esposa, terminó Knox por ella mientras usaba la fuerza una vez más para examinar la pierna que acababa de curar y no encontró ningún defecto. Esta vez no tuviste adrenalina. Pero lo hiciste notablemente bien, Sansa. Sansa sonrió con orgullo mientras permitía que Ousche la guiara hacia una de las pocas sillas en la habitación. Cuando Sansa se alejó, su lugar fue inmediatamente reclamado por la joven Margaery. ¿Estará bien?, preguntó la joven Flor de Alto Jardín, su voz era una mezcla de preocupación, emoción y asombro. Veamos por nosotros mismos, dijo Knox, presionando su dedo índice en el centro de la frente de Williams. Despertar. Tras su orden, los ojos de Williams se abrieron. ¿Qué? ¿Qué es solo? Te puse en un sueño profundo temporal para que Sansa y yo pudiéramos arreglar tu pierna, respondió Knox a la pregunta que el joven no pudo formular adecuadamente. Parpadeando, Williams se tomó un momento para aparentemente procesar lo que acababa de decir. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que una vez que lo había hecho, el joven se sentó y comenzó a tocar tentativamente su cadera y pierna. Ahí, no hay dolor, dijo Williams con no poca sorpresa y asombro en su voz. No hay dolor. Ni debería haberlo, respondió Knox. Sansa, a pesar de su edad, es increíblemente poderosa en el arte de curar. Incluso entre mi gente sería considerada un prodigio y muy buscada. Ahora agáchate y ponle un poco de peso. Con la ayuda de su hermano y su hermana, Williams bajó lentamente los pies al suelo y se levantó de la mesa. Su rostro tenía una expresión de miedo ya que obviamente se estaba preparando para lo peor. Pero una vez que tuvo ambos pies en el suelo y estuvo de pie en toda su altura, la mirada de miedo y aprensión desapareció, reemplazada por una mirada de sorpresa.
Por los dioses, respiró Williams, golpeando el suelo con su pierna previamente lesionada y sonriendo porque obviamente no había dolor en la acción. No hay. No hay dolor. No hay clic. No. Nada. Dioses, ha pasado tanto tiempo que he olvidado lo que se siente al caminar sin al menos un dolor sordo en mis huesos. Margaery y Garland le sonreían a su hermano mientras lo veían dar un pequeño paseo por la habitación sin ayuda. Aunque cuando intentó dar un pequeño salto, tropezó en el rellano, lo que los hizo correr hacia adelante para atraparlo. Estoy bien, dijo Williams, despidiéndolos a ambos con la sonrisa aún grabada en su rostro. Le aconsejaría que evite actividades extenuantes por algún tiempo todavía, Lord Williams, afirmó Talisa mientras se acercaba a él, sus ojos recorriendo su persona de arriba a abajo. No has usado toda la fuerza de tu pierna en algunos años, por lo tanto, los músculos de tu pierna se han ablandado. Tendrás que comenzar despacio y fortalecer los músculos de tu pierna una vez más antes de intentar actividades más extenuantes. Williams asintió mientras Talisa procedía a delinear lo que era básicamente un régimen de entrenamiento físico para el heredero de Alto Jardín. Mientras lo hacía, Knox tomó nota cuidadosamente del único individuo que, aunque estaba contento con la forma en que habían resultado las cosas, no estaba prestando atención ni a Williams ni a Talisa. La atención de la reina de las espinas se centró únicamente en la joven Sansa, su rostro impasible, pero sus emociones todo lo contrario. Y ahora no había ninguna duda en la mente de Knox sobre las intenciones de los Tyrell mientras estaban en Winterfell. Tienen la intención de intentar desposar a Sansa con Williams. Una obra muy astuta, pensó, pasando la vista por encima de Margaery por un momento. Fortalecen su casa y obtienen lazos de sangre con la casa Stark, lo que será suficiente para sofocar cualquier disidencia que pueda haber en el dominio por temor a que los lobos caigan sobre ellos. Y con el compromiso de Sansa con otro, eliminan la competencia principal de su propia hija por el puesto de próxima reina de Poniente. La reina de las espinas ciertamente parece estar a la altura de su reputación como jugadora astuta. Desafortunadamente para ella, nunca ha jugado contra gente como yo. Y todavía tiene que darse cuenta de la trampa en la que está cayendo. La única pregunta que queda es cuándo será el momento adecuado para arrancar las ambiciones de las rosas y devolverlas a la tierra. Mientras su maestro y su hermana estaban ocupados con los Tyrell, Jon también estaba preocupado guiando a Arianne y sus primas a través de la torre del hechicero y mostrándoles todo lo que se le ocurría mostrarles. Había esperado que el príncipe Oberyn y su amante se unieran a ellos también, pero en el momento en que todos comenzaron a dispersarse del patio, los dos casi habían desaparecido. Cuando le preguntó a Arianne sobre su desaparición, la princesa de Dorne simplemente le sonrió y con calma le informó que lo más probable es que los dos estuvieran de regreso a Wintertown para visitar el burdel y aliviar el estrés de viajar una distancia tan larga. El comentario tomó a Jon por sorpresa, aunque no por la acción en sí sino por la manera directa en que Arianne lo había dicho. Casi como si fuera lo más natural del mundo que el tío y el amante buscaran con frecuencia la compañía de otros. Dentro de su familia, el único que conocía que frecuentaba el burdel era Theon, a quien constantemente le gustaba alardear de sus conquistas. La idea de que su padre, Robb o incluso su tío Benjen visitaran el burdel con frecuencia. Aún así los amaría a todos por igual. Pero simplemente no podía entenderlo. No es que le hubieran dado mucho tiempo para pensar en ello, ya que Arianne rápidamente lo tomó del brazo y prácticamente le exigió que le mostrara personalmente la famosa Torre del Hechicero. Y, como no sería apropiado que una dama y mucho menos una princesa fuera sin compañía, sus tres primas Obara, Nymeria y Tiene se unieron a ellos en su paseo. Comenzó con las viviendas y talleres que estaban cerca de la base de la torre. Ninguno de los cuales pareció interesar mucho a la princesa, aunque sí notó un brillo en los ojos de la de cabello rubio, Tiene creía que se llamaba, cuando les mostró el taller que su maestro había empezado a llamar suyo. Laboratorio. A medida que ascendían a la torre, podía sentir que las más mínimas chispas de emoción comenzaban a salir de Arianne mientras su agarre en su brazo se hacía un poco más fuerte con cada nivel que subían. Al llegar a una de las habitaciones más altas de la torre, Jon se detuvo porque no estaba seguro de si estaría bien traer a la princesa a esta habitación, ya que normalmente, fuera de los acólitos del maestro Knox, se necesitaba el permiso del padre de Jon o del maestro para hacerlo. Ingrese a la biblioteca privada del hechicero. El maestro dijo que les mostráramos todo. Supongo que es permiso suficiente. Jon decidió seguir adelante, abrió la puerta y llevó a Arianne a la biblioteca. Esta es la biblioteca privada del maestro Knox, informó al grupo, provocando miradas penetrantes de 3 de las 4 mujeres. Se había dado cuenta de que a Obara le importaba poco fuera de los asuntos marciales. La mayor parte de lo que encontrarás aquí son los tomos que fueron recolectados de Valyria. Pero él tiene bastantes más de nuestras breves estadías en Braavos y Volantis.
Increíble, respiró Ariane, casi arrastrándolo hacia la biblioteca antes de dejar caer su brazo y abrirse camino entre los estantes. Haciendo una pausa, sacó un libro aparentemente al azar del estante y lo abrió. ¿Están todos en Alto Valirio? Porque el mío está un poco fuera de práctica. Asintiendo, John se acercó a ella mientras se aseguraba de mantener una distancia respetuosa entre los dos por razones de propiedad. No todos, pero la mayoría. Lady Talisa ha sido de gran ayuda desde su llegada, traduciendo algunos de los textos y enseñándonos a algunos de nosotros cómo hablar y leer el Alto Valirio. Aunque no ha habido mucho tiempo para ninguna de esas lecciones. Últimamente. John sintió una rápida oleada de celos por parte de Ariane que desapareció casi tan pronto como apareció. ¿Celos? ¿Por qué? Quizás pueda ser de ayuda mientras esté aquí, dijo Ariane, reemplazando el libro y volviendo a deambular entre los estantes. No pretendo ser un experto en la lengua valiria, pero sí sé lo suficiente para instruirte en los conceptos básicos del idioma. Como para demostrar su punto, la princesa de Dorné pasó de la lengua común al Alto Valirio sin dudarlo. Y tal vez pueda mostrarte qué más puedo hacer con mi lengua en un entorno más privado. De repente, John sintió un intenso deseo de aprender Alto Valirio. La forma en que el lenguaje salió de su lengua, le trajo a la mente más de unas pocas imágenes y deseos que tuvo que sofocar rápidamente. Sería un honor para mí aprender de usted, Pr. Ariane. Estoy seguro de que hay mucho que puede enseñarme. La mirada que ella le dio hizo que sus pantalones se sintieran más que levemente incómodos. Oh, no tienes idea de cuánto puedo enseñarte, John Stark. Un impulso despertó en su interior, como un oso dormido que sale de su cueva el primer día de primavera. Él la deseaba. Por los dioses sí la deseaba. Quería presionarla contra los estantes aquí y ahora, arrancarle el vestido del cuerpo y... Detente, John. Se maldijo a sí mismo, luchando contra los impulsos que libraban una guerra dentro de él mientras luchaba por el control. Una batalla que se volvió abruptamente una vez más cuando Ariane se giró y alzó su cadera hacia él mientras se alejaba. Por los dioses, ella es una princesa. Pero, por otro lado, ella está haciendo todo esto, no. Eso no es excusa. Ella sigue siendo una princesa y merece el mayor respeto. Sin embargo, si las cosas hubieran sido diferentes, entonces yo sería un príncipe y esas cosas no importarían, no. Detener. Solo para. John. ¿Vienes? No es de buena educación dejar a una princesa con las ganas. Dioses, maldijo John, la guerra por el control aún rugía dentro de él mientras aceleraba sus pasos para alcanzar a Ariane. Ella va a ser mi muerte. Lo juro. Al alcanzar a Ariane, encontró a la princesa de Dorné parada junto a una de las pocas mesas dentro de la biblioteca y mirando hacia su superficie. O, más exactamente, los dos brazaletes que estaban colocados sobre la superficie de la mesa. ¿Qué son estos? Preguntó Ariane, sus rizos oscuros se balanceaban mientras giraba la cabeza ante su aproximación. John miró hacia abajo y quiso maldecir su olvido. Sobre la mesa, afortunadamente todavía donde los había dejado antes de que su padre lo enviara al sur para proteger a los Martell y Tyrell, estaba el brazalete talismán que habían encontrado en Valiria y que le permitía controlar el fuego del dragón. Y al lado estaba el duplicado que John había estado intentando replicar durante más de un año, lamentablemente con poco éxito. Al menos me acordé de guardar mi otro pequeño regalo de Valiria escondido en mi habitación. Solo los dioses saben cómo reaccionará cualquiera que tenga un huevo de dragón real. Es el talismán que encontré en las ruinas de Valiria. El que me permitió controlar el fuego del dragón. O al menos desviarlo de nosotros, respondió John, atrayendo una mirada sorprendida de Ariane. Y bueno, es un duplicado que he estado tratando de hacer durante años usando los textos que encontramos en Valiria. Pero no he tenido suerte alguna con esa maldita cosa. Incluso después de casi un año, es poco más que un brazalete decorativo. Y ni siquiera uno bien hecho. Ariane lo favoreció con una sonrisa que levantó su mal humor provocado por el recordatorio de su fracaso. Estoy seguro de que lo resolverás, John. Eres uno de los hombres más inteligentes y talentosos que he conocido. Y también incluyo a mi padre y a mi tío en esa compañía. Al darse la vuelta, volvió a mirar el brazalete y la sonrisa se desvaneció de su rostro cuando uno de sus dedos comenzó a trazar delicadamente el trabajo de runas en el brazalete original. Dime. Dijiste que has estado usando texto valirio para duplicar esto, ¿correcto? Lo que significa magia valiria. Sí, asintió John, mirando fijamente a Ariane. Su sonrisa volvió con toda su fuerza cuando sus dedos abandonaron el brazalete. Entonces podría empezar a enseñarte aquí y ahora, John Stark. Porque estas runas no son valirias. Son de mi pueblo.
Son roinis. ¿Roiniano? John cuestionó, mirando de un lado a otro entre Ariane y el talismán. Sí, asintió Ariane, señalando uno de los símbolos en el brazalete. No soy de ninguna manera un experto en el tema, pero he estudiado a mis ancestros, especialmente su magia dado su reciente resurgimiento. Esta runa aquí, la reconozco como una runa para fuego. Y reconozco algunas de estas otras runas. Sin embargo, sin una guía, no estoy completamente seguro de su significado. Aunque me parece extraño que haya runas roinis en un artefacto valirio. Mis antepasados no tuvieron la mejor historia con los señores dragón. Así que, es extraño que le dieran a los valirios una parte de su magia. En realidad, no es tan extraño como podrías pensar, comenzó John, recordando las ruinas de Valiria y lo que aprendieron sobre el pueblo valirio. Los valirios no solo erradicaron a sus enemigos. Los absorbieron, tomando lo que hacía a sus enemigos fuertes e incorporándolos a su propio pueblo. Los roinis eran poderosos. No es sorprendente que los valirios absorbieran su magia después de su derrota. Pero ahora que sé que estas runas son roinis en lugar de valirian. Deteniéndose, John giró sobre sus talones y se alejó de Ariane y comenzó a buscar en los estantes de libros algo sobre el pueblo Roinar. Vamos, tiene que haber algo aquí, pensó, hojeando rápidamente los libros. Sam, Talisa y los otros estudiantes habían estado ocupados tratando de clasificar los libros que habían encontrado, pero aún era un trabajo en progreso. Lo que significaba que encontrar algo sobre un tema en la biblioteca era más que un poco difícil. Tropezando en su carrera, John se apoyó en el estante y maldijo sus dos pies izquierdos antes de parpadear tontamente. Justo frente a él, cerca del suelo, había un libro con símbolos similares al talismán. Tomando el libro del estante, lo abrió rápidamente, maldiciendo una vez más su falta de comprensión de la lengua valiria mientras regresaba. Ariane todavía estaba donde la había dejado, aunque durante su breve búsqueda había logrado acercar dos sillas a la mesa y actualmente estaba sentada en una de ellas. ¿Encontraste algo?, preguntó, con una ligera nota de emoción en su voz. Creo que sí, asintió John, tomando el asiento vacío frente a ella mientras su emoción aumentaba, haciéndole olvidar el hecho de que estaba con una princesa. Estos parecen los mismos símbolos que en el talismán. Dámelo, casi exigió Ariane mientras colocaba el libro sobre la mesa para que los dos pudieran verlo. Ariane inmediatamente comenzó a hojear las páginas, sus ojos escaneando cada página rápidamente antes de pasar a la siguiente. La mayor parte de esto está en Alto Valirio. Pero otras partes, como esta página aquí, esto es roinis. Tal vez pueda entender algo de esto, pero esto es muy antiguo. John perdió la noción del tiempo rápidamente mientras él y Ariane se sentaban uno al lado del otro con el libro extendido entre ellos. No tenía idea de si sus primos todavía estaban en la habitación o no, ni tampoco le importaba. Estaba tan absorto en su trabajo y en la hermosa e inteligente mujer que estaba a su lado que todo lo demás se desvaneció en la oscuridad. Trabajando juntos, los dos utilizaron todo lo que sabían para avanzar en el libro Roinis Valirio, utilizando trozos de papel para escribir sus observaciones a medida que avanzaban. En aparentemente muy poco tiempo, toda la superficie de la mesa estaba cubierta con varios libros que John había traído y docenas de trozos de pergamino con toscos dibujos de diseños rúnicos. Entonces, aquí es donde ustedes dos han desaparecido. Saltando levemente, John se maldijo a sí mismo por haber estado tan absorto en su trabajo que había descuidado mantenerse consciente de su entorno, y debido a eso había permitido que el príncipe Oberyn se acercara casi al alcance de los dos. Debo decir que ustedes dos causaron que más de unas pocas lenguas se movieran ante su inesperada desaparición. Aunque estoy bastante sorprendido al ver que nada de lo que se estaba diciendo está sucediendo realmente. Príncipe Oberyn. John saludó al hombre, tratando de mantenerse pasivo a pesar de su enojo consigo mismo por no haberlo notado. Nosotros solo estábamos trabajando juntos. Nada extraño sucedió. Relájate, muchacho, dijo el príncipe Oberyn, sonriendo levemente a John mientras levantaba una mano. Conozco a mi sobrina, y me gusta pensar que te conozco lo suficiente como para poder leer bien sobre ti. Y si algo sucediera, sé que sería mi sobrina la culpable y no tú. ¿Hay alguna razón por la que nos estás interrumpiendo, tío?, preguntó Ariane, aparentemente completamente a gusto con la insinuación del príncipe, lo que le trajo más de unos pocos pensamientos inapropiados a John. ¿O has venido simplemente para intentar que John y yo nos enojemos? Y antes de que comentes eso con tu respuesta habitual, no lo hagas. La sonrisa del príncipe hizo que John se estremeciera cuando comprendió el posible doble significado de las palabras de Ariane. Nada de eso, querida sobrina.
Simplemente estoy aquí para recordarte que nuestros maravillosos anfitriones Stark están celebrando un banquete de bienvenida para nuestra llegada, así como también dando la bienvenida tardíamente a los Lannister. Y pensé que sería prudente encontrarte. Ambos antes del comienzo de la fiesta. Ustedes dos ya han comenzado más que unos pocos rumores. Si ambos se pierden la fiesta. Bueno, esos rumores se volverán aún más interesantes por la mañana. Tal vez incluso hasta el punto en que tendremos que encontrar un septón o arrastrarlos a ambos ante el arciano como es tradición aquí en el norte. Mantén la calma, Jon, pensó, obligándose a permanecer lo más impasible posible tal como le había enseñado su maestro. No cedas ante sus burlas. Chasqueando la lengua, Ariane se puso de pie. ¿No fuiste tu tío quien me dijo que si no inicias al menos 5 rumores escandalosos donde quiera que visites, entonces no te estás esforzando lo suficiente? El príncipe Oberyn sonrió y asintió. Sí, lo hice, sobrina. Aunque en ese caso, me estaba refiriendo a mí mismo, no a ti. Después de todo, tengo una reputación que mantener. Por supuesto que sí, tío, asintió Ariane antes de volverse hacia él. Espero que seas mi escolta esta noche, Jon. He echado de menos tu compañía desde que dejaste Sunspear y no quisiera que te separaras de mí esta noche. Yo, lo disfrutaría mucho, Ariane, respondió Jon, logrando apenas mantener el tartamudeo fuera de su voz mientras aceptaba su pedido. Bien, asintió Ariane. Entonces será mejor que me refresque mientras todavía tengo tiempo. Y no creas que vas a completar este pequeño proyecto sin mí, Jon Stark. Has despertado mi interés con este brazalete Rhoynis de Valiria. Y tengo la intención de estar allí una vez que hayas completado tu trabajo. Por supuesto, Ariane. Creo que ya he progresado el doble contigo que en las últimas 6 lunas solamente, dijo en un intento de halagar. Sí, podrías, asintió Ariane. La modestia es un buen rasgo para Jon, pero también lo es la confianza. Quizás deberías empezar a mostrar más de lo segundo en lugar de lo primero. Y con eso, Ariane se alejó rápidamente de él y salió de la biblioteca con su tío y sus primos siguiéndola de cerca. Ahora solo, Jon dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo. Dioses. Esa mujer va a ser mi muerte. Sentado en el gran salón de Winterfell con la cabeza apoyada en su silla, Robb Stark observaba con atención las festividades que se habían apoderado del corazón de Winterfell. El gran salón se había transformado en un estado que dudaba volver a ver. Los miembros de 4 de las grandes casas de Poniente estaban reunidos bajo un mismo techo por primera vez en no sabía cuánto tiempo. Para un observador externo, todo podría parecer completamente normal. Los bardos tocaban en un rincón y su música aportaba un aire animado a la sala que llevó a más de un hombre y una mujer a levantarse de su asiento y bailar en medio de la sala. Y los miembros de cada casa parecían ser muy cordiales unos con otros. Pero la verdad era que esta paz que había descendido sobre Winterfell se balanceaba sobre el filo de una espada y el viento soplaba. Fue en los ojos. El ligero cambio y el endurecimiento cada vez que un miembro de una cámara se acercaba a un miembro de una cámara diferente. Casi como si estuvieran esperando un puñal en la espalda aquí y ahora. Y luego también estaba el hecho de que, después de la entrada inicial al salón, cada casa prácticamente se había separado de la otra, separando cada parte del gran salón como si cada lado se estuviera preparando para la batalla. Sabía que reuniones como esta eran importantes para el futuro, ya que cada vez que se reunían tantos nobles era inevitable que se estableciera una, si no más, alianzas antes de que terminara la reunión. Y mientras observaba a su hermana Sansa ser conducida a través de la pista de baile por un Welly Starrell recién curado, Rabb tuvo la sospecha de una posible alianza que podría establecerse. Ella no es la única Stark que se está divirtiendo, sonó la propia voz de Rabb en su cabeza. De hecho, parece ser el único de tus hermanos que no se está divirtiendo esta noche. Desafortunadamente, la voz traicionera en su cabeza decía la verdad. Mientras él estaba atrapado en la mesa principal vigilando constantemente las otras casas para asegurarse de que no sucediera nada nefasto, sus hermanos se mezclaban con sus invitados y aparentemente se lo pasaban muy bien. Jon se había movido de su asiento en el momento apropiado y había ocupado el lugar justo al lado de la princesa Ariane. Desde el momento en que se sentó, Jon y Ariane acercaron sus cabezas y comenzaron a hablar, aunque él no sabía qué, ya que no podía escucharlos por el ruido en el pasillo. Pero estaba seguro de que su cercanía el uno con el otro, y el hecho de que los dos aparentemente habían desaparecido justo después de llegar esta mañana, haría que más de unas pocas lenguas se movieran. Su hermano le había contado a Rabb varias veces sobre la belleza de la mujer, tanto de mente como de cuerpo. Y ahora que Rabb había conocido a la mujer que tanto había cautivado a su hermano, todo lo que podía pensar era que su hermano había estado subestimando las cosas. La mujer era deslumbrante.
aunque a sus ojos ella todavía palidecía en comparación con Talisa. Sentada casi al lado de John estaba su hermana Arya, quien había seguido a John después de que él dejó su asiento para unirse a los Martell. Aunque a diferencia de su hermano, que estaba completamente cautivado con Arianne, Arya parecía tener su atención centrada en las hijas bastardas del príncipe Oberyn, las llamadas serpientes de arena. Mujeres guerreras que, al menos según John, eran tan buenas con sus armas preferidas como cualquier hombre que hubiera conocido. Entonces, no era de extrañar porque su hermana, que soñaba con dejar de lado lo que se esperaba de ella y forjar su propio camino, se sintiera atraída por ellos. Afortunadamente, las hijas del príncipe Oberyn parecieron tomarse la presencia de Arya con total calma. Demonios, en todo caso, en unos pocos minutos Arya parecía más cómoda con las chicas bastardas que cualquiera de los otros visitantes que habían tenido en Winterfell a lo largo de los años. Bran, al igual que Sansa, se había acercado a los Tyrell, o más específicamente al hijo mediano de los Tyrell, Ser Garland Tyrell. Un caballero del dominio y un hombre del que se dice que es uno de los mejores espadas del sur. Y al igual que Jon y Arya, no era de extrañar porque su hermano se había acercado al hombre, que ahora al menos estaba complaciendo a su hermano menor con una historia u otra. A pesar de haber sido entrenado por Lord Knox, el sueño de su hermano de convertirse en el mayor caballero que Westeros había visto jamás había disminuido en lo más mínimo. En todo caso, solo se habían intensificado cuando comenzó el entrenamiento de su hermano. Un comportamiento tan pesado no es propio del heredero de Winterfell esta noche, Rab. No mientras tus hermanos y hermanas se diviertan tanto. Rab hizo todo lo que pudo para no saltar de su asiento ante el sonido de su voz. En cambio, logró mantener la calma mientras se levantaba para saludarla. Dioses. Estoy tan distraído que ni siquiera me di cuenta de ella. Por los dioses, viejos y nuevos. Talisa siempre fue hermosa para él, pero esta noche, había algo en ella que realmente lo dejó sin aliento. Su cabello estaba hecho en una trenza tradicional de estilo norteño y caía sobre uno de sus hombros y llevaba un vestido azul pálido que cubría la mayor parte de su cuerpo sin dejar de abrazar sus curvas. Si no fuera por el color oscuro de su piel, diría que era una auténtica mujer del norte. Lady Talisa la saludó, haciendo todo lo posible por calmar su corazón acelerado. Esta era su primera fiesta como esta desde la fiesta de bodas de Lord Knox, y cuanto menos se dijera sobre esa noche, mejor. Rab, lo saludó Talisa antes de dirigir su atención a su padre, Lord Stark, por favor perdone mi tardanza. Una mujer inesperadamente se puso de parto en Wintertown y desafortunadamente fue un parto difícil tanto para la madre como para el bebé. Y yo no tampoco me siento bien si me voy hasta saber que ambos están bien. No hay nada que perdonar, Lady Talisa, respondió su padre a modo de saludo. Estabas cumpliendo con tu deber para con la gente del norte. Nadie aquí te envidiará por eso. Por favor, únete a nosotros. Los Tyrell han proporcionado amablemente la comida para la comida de esta noche. Sin embargo, me temo que incluso si invitáramos a todos los hombres, mujeres y un niño en Winterfell para cenar con nosotros, todavía quedará algo. Su padre no mentía en ese sentido. A su llegada, los Tyrell inmediatamente se pusieron a intentar dar una buena impresión a sus anfitriones revelando suficiente comida para alimentar a un pequeño ejército durante una campaña. Idealmente se suponía que duraría toda su estadía, pero dado que su hermana y Lord Knox sanaron la pierna de William Tyrell de su larga lesión, Lady Olenna Tyrell insistió en la necesidad de una celebración fastuosa para su recuperación. Puedo verlo, asintió Talisa, tomando nota de las pilas de comida, cuyo peso Rab estaba seguro hacía que las patas de la mesa se doblaran. Quizás cuando termine la noche, podamos enviar cualquier alimento que quede para distribuirlo a aquellos que no puedan unirse a la celebración esta noche. Su padre asintió mientras Talisa tomaba asiento a la izquierda de Rab y comenzaba a poner una pequeña cantidad de comida en su plato. Tus pensamientos reflejan los míos, Lady Talisa, dijo su padre mientras Rab retomaba su asiento. Talisa, por favor, Lord Stark, dijo Talisa, llenando su vaso con vino aguado que había sido preparado para Rab y Jon. He estado, básicamente bajo la tutela de Winterfell durante casi un año. Tengo poca conexión con mi vida pasada y mi título. Y así es como prefiero que sea. Como desees, Talisa, asintió su padre antes de desviar su atención de Rab y Talisa y regresar al salón. Rab se devanó los sesos y trató de pensar en algo de qué hablar mientras Talisa comía cuidadosamente su comida. La nueva madre en Wintertown. ¿Estará bien? ¿Y su hijo? Talisa tomó un sorbo de vino y asintió. Sí. No fue un parto fácil. El bebé no había girado completamente antes de que comenzara el parto. Afortunadamente no tuvimos que sacarlo a la fuerza del útero, lo que podría haber causado bastantes complicaciones más. Pero en el al final,
la madre y su nuevo hijo se recuperaron y, después de un poco de descanso, se recuperarán en unos días. Parpadeando, Rab trató de entender lo que ella acababa de decirle. ¿Qué quieres decir con sacar por la fuerza al bebé del útero? Seguramente, no quieres decir que tú. Bueno, ¿estirpas al niño? Para su horror, Talisa se limitó a asentir. Eso es exactamente lo que significa. El proceso no es inaudito y no es tan malo como se podría pensar. Pero sigue siendo un último recurso y solo se utiliza cuando la vida del niño y la madre están en peligro. Riesgo. Sacudiendo la cabeza para evitar la imagen, Rab intentó desesperadamente encontrar otro tema del que hablar. ¿Estás encontrando el norte de tu agrado, Talisa? Talisa hizo una pausa mientras comía y lo miró fijamente. Eres horrible con las conversaciones triviales, Rab, dijo sin ser cruel. Ha pasado un año desde que dejé mi casa, la mayor parte del cual lo pasé aquí en Winterfell. Y mi respuesta a esa pregunta es la misma que la última vez que me la preguntaste. Que fue hace 2 días si no recuerdo mal. A su lado, Rab podría jurar que escuchó a su padre intentar, sin éxito, reprimir una risa. Lo siento, dijo avergonzado. No lo estés, respondió Talisa, dándole una leve sonrisa. Serás el futuro señor de Winterfell y guardián del norte. Es tu prerrogativa hacer la misma pregunta una y otra vez. Incluso si ya sabes la respuesta. Suspirando, Rab desvió su atención de Talisa y volvió a la pista de baile. Su hermana Sansa había abandonado la pista de baile y ahora estaba sentada junto a Lady Marjorie Tyrell y los dos estaban enfrascados en una discusión aparentemente animada, aunque sobre lo que él no tenía idea, ni necesariamente quería saber. Pero los que bailaban en el centro del salón no se habían detenido solo porque su hermana y Williams habían dejado su lugar. De hecho, parecía como si más gente hubiera decidido aprovechar la oportunidad para divertirse. Lord Knox guiaba expertamente a Lady Naro por la pista, y su gracia y técnica una vez más avergonzaban incluso a los bailarines más experimentados. Pero lo que sorprendió a Rab fue el hecho de que su hermano Jon también estaba ahora en el centro de la pista con la princesa sostenida ligeramente en sus brazos. Y a juzgar por la expresión de sorpresa en su rostro y la mirada de satisfacción de la princesa, no fue necesariamente idea de Jon que los dos bailaran. Bueno, pensó Rab con una sonrisa, viendo la oportunidad de engañar a su hermano. Jon podría ser una espada mucho mejor que yo. Pero tal vez haya un área en la que realmente pueda eclipsar a mi hermano. Mientras esperaba que ella terminara de comer, Rab se puso de pie y le ofreció la mano a Talisa. Mi señora, me haría el honor de compartir un baile con usted esta noche. Rab sonrió cuando finalmente pudo ver a Talisa siendo puesta a la defensiva para variar. ¿Y qué pensarán todos si lo hacemos, Rab? Preguntó Talisa, mirando alrededor de la habitación. ¿El heredero de Winterfell y futuro guardián del norte compartiendo un baile con una dama extranjera de Volantis? Envidiarán mi suerte. Porque habré tenido la suerte de bailar con la mujer más hermosa del salón, le respondió, sin retroceder y todavía con la mano extendida esperando que ella la tomara. Talisa miró la mano que le ofrecía y luego levantó la vista para encontrarse con sus ojos, su corazón latía más rápido y más fuerte con cada momento que ella permanecía en su asiento. Muy bien, dijo finalmente, provocando que una oleada de alivio y alegría lo recorriera. Espero que conozcas tus pasos. Me gustaría que los dedos de mis pies no se molesten cuando llegue la mañana. No se preocupe por eso, mi señora, respondió Rab con confianza mientras Talisa tomaba su mano y la conducía hacia el centro del pasillo. Una vez que llegaron al centro de la masa de personas, Rab envolvió su brazo derecho alrededor de su cintura y tomó su mano derecha con la izquierda mientras ella colocaba la mano restante sobre su hombro. Mientras esperaba que la música cambiara, Rab inmediatamente comenzó a guiar a Talisa por la pista con una gracia que se le había arraigado gracias a las interminables lecciones de baile que su madre le había impuesto. Odiaba esas lecciones, y se lo dejé saber a mi madre también. Se lamentó mientras guiaba a Talisa entre los otros bailarines. Y ahora no puedo decirle cuánto aprecio su insistencia en que aprenda el arte. Parece que no eres todo palabrería, Rab, comentó Talisa, con una ligera sonrisa en su rostro. No eres tan malo. Sonriendo, Rab la hizo girar en un círculo cerrado de acuerdo con la música antes de tomarla en sus brazos una vez más. Odiaba las lecciones de baile cuando era niño. Pero mi madre era implacable e insistía en que aprendiera los pasos de varios bailes, comentó, su humor alegre se desvaneció ligeramente al haber dicho sus pensamientos en voz alta. Y ahora nunca podré decirle cuánto aprecio su insistencia. O cuánto he llegado a apreciar las cientos de otras cosas que hizo por mí a lo largo de los años. El rostro de Talisa decayó levemente. Ella lo sabe, Rab,
dijo, levantando su mano izquierda y ahuecando suavemente su rostro por un momento mientras hacían una pausa en su baile. Gracias, dijo con una sonrisa antes de despegar una vez más mientras la música se aceleraba una vez más. Después de guiarla por la pista de baile durante al menos 4 canciones, el cansancio finalmente los alcanzó a ambos y decidieron, sin siquiera tener que decirse nada, que realmente se habían ganado un descanso. Llevándola de regreso a su asiento junto a él, notando que su padre se había alejado de su lugar tradicional y ahora estaba abajo mezclándose con los invitados, Rab le tendió la silla antes de retomar la suya justo al lado de ella. Eso fue estimulante, dijo Talisa, sonriendo ampliamente. Ha pasado mucho tiempo desde que bailé así. Y mucho menos desde que tuve una pareja de baile competente. Me alegro de haber cumplido con sus expectativas, mi señora. Cumplido y superado, Rab, comentó Talisa a la ligera. Y deja de decir, mi señora. Tienes más que mi permiso para llamarme por mi nombre. Talisa, dijo Rab, sonriendo y disfrutando la forma en que su nombre se sentía en sus labios. Los dos se sonrieron el uno al otro mientras se sentaban y simplemente disfrutaban de la compañía del otro mientras observaban al resto de los presentes disfrutar. Rab, voy a dejar Invernalia. Rab quedó tan desprevenido por la declaración que le tomó un tiempo darse cuenta de que había sido Talisa quien lo había dicho. ¿Qué? Preguntó cuando su mente finalmente se enderezó una vez más. ¿Por qué? Yo pensé que habías dicho que estabas disfrutando tu tiempo aquí. Y no eres una carga para nadie. ¿Por qué te irías? He disfrutado mi tiempo aquí y he aprendido más del hechicero en términos de curación de lo que jamás creí posible, asintió Talisa, dándole a Rab una sensación de esperanza de que podría cambiar de opinión. Pero puedo ver, especialmente después de ver a tu hermana y al hechicero curar a ese joven de allí tan fácilmente, que no soy necesario aquí. No cuando pueden curar una herida que no se puede curar por ningún medio normal. Pero fuera de Winterfell, ¿donde la gente no tiene acceso a capacidades tan milagrosas? Ahí es donde mis habilidades serán necesarias. Rab lo odiaba, pero tenía razón. Casi todos en Winterfell y Wintertown esperarían días para tener la oportunidad de ver al hechicero, o ahora a Sansa, para tener la posibilidad de curar lo que sea que los aqueje. Es cierto que la mayoría fueron rechazados debido a que la enfermedad o lesión no era lo suficientemente grave como para merecer su atención. Pero una sanadora experta como Talisa, e incluso el maestre Luwin, estaban prácticamente desperdiciadas en Invernalia. Y si algo tenía la gente del norte es que no eran despilfarradores. ¿Cuándo? Rab comenzó, luego se detuvo porque tuvo que tragar un gran nudo que se formó en su garganta tratando de evitar que dijera las palabras. ¿Cuándo te vas? No por algún tiempo. Meses. Tal vez incluso un año o más. Todavía hay mucho que tengo que aprender antes de poder comenzar como sanador. Respondió Talisa, trayendo una nueva ola de esperanza a Rab. Y también hay algo más que deseo hacer. Algo para lo que probablemente necesitaré tu ayuda y la de tu padre. Lo que sea que necesites, lo haré, dijo Rab con entusiasmo, con la esperanza de ganarse algún favor de ella. Lo que recibió en cambio fue un rápido golpe en la nariz que ni siquiera vio venir. Un lord, incluso un futuro lord, no debería estar tan ansioso por conceder solicitudes como esa, Rab, hasta que tenga tiempo de escuchar lo que se pide y considerar las ramificaciones en caso de cumplir con la solicitud. Sé que tu padre enseñó eres mejor que eso. Ocultando la mueca de dolor que amenazaba con apoderarse de él, Rab asintió. Sí, tienes razón. ¿Cuál es tu petición, Talisa? Quiero organizar un grupo muy parecido a los Rangers que tienes patrullando las tierras del norte, le explicó Talisa mientras le servía un poco de vino a ambos. Pero a diferencia de tus Rangers, que cazan bandidos e indeseables, el grupo que deseo formar sería un grupo de curanderos que viajen de aldea en aldea y traten a aquellos que de otro modo no podrían recibir la atención que recibirían si vivieran cerca. Un castillo con curanderos entrenados. Tomando un sorbo de su vino, otro regalo de los Tyrell, Rab se tomó un momento y realmente pensó en la propuesta de Talisa antes de decir algo. En teoría, la idea tenía mucho mérito. Los sanadores, por lo general maestres, nunca se alejaban mucho de los lugares a los que estaban asignados. Lo que normalmente dejaba a la gente común dependiendo de los ancianos de la aldea o de cualquiera que tuviera la más mínima formación en las artes de la curación. Si una lesión era lo suficientemente grave, la gente común hacía el viaje hasta el bastión más cercano con la esperanza de ver a aquellos con más experiencia, pero ese viaje generalmente no estaba exento de riesgos. ¿Tener un grupo de curanderos viajando por la tierra brindando ayuda a quienes la necesitaban? Sin duda, contribuiría mucho a aumentar la fe de la gente común en sus señores y damas que los gobernaban.
Pero si bien la idea era buena, había varios problemas que debían resolverse antes de poder seguir adelante con la idea. La primera es cómo ganarían estos curanderos su moneda para pagar sus suministros curativos y otros servicios básicos. Por supuesto, la gente común podría pagarles por su servicio, pero dudaba que muchos de aquellos a quienes tratarían tuvieran la moneda para pagarles en su totalidad. Lo que significaba que este grupo dependería en gran medida de las donaciones de los señores y damas de la tierra para obtener su moneda. Lo que significaba que tendrían que mirar los impuestos y ver qué se podía mover para asegurarse de poder obtener la moneda. Quizás podrían combinar el grupo con los Rangers. Sin embargo, la moneda para el grupo fue solo el primer problema. El segundo sería garantizar la seguridad del grupo. Una vez que se corrió la voz de que había un grupo viajero de curanderos que trabajaban por poco o nada, pocos serían tan tontos como para causarles daño. Pero eso no significaba que no sucedería. Había quienes no les importaba el hecho de que eran un grupo viajero de curanderos que buscaban ayudar a la gente. Solo verían un objetivo fácil de atacar. Eso significaba que también tendrían que proporcionar algún tipo de seguridad al grupo. Y por último, llegaron a la cuestión de quién sería parte de este grupo. Obviamente, Talisa los estaría liderando. Pero aparte de su hermana y Lord Knox, Rap podía contar con los dedos de una mano el número de sanadores entrenados que conocía. La idea tiene mérito, dijo después de reflexionar un rato sobre su propuesta. Hay muchos detalles que necesitarían ser resueltos antes de que la idea pueda ser presentada ante mi padre para su aprobación. Pero estaría más que feliz de ayudarte con la organización de este grupo de curanderos, Talisa. Si es así lo que realmente quieres hacer. Talisa lo favoreció con una sonrisa, luego hizo que su corazón casi se saliera del pecho cuando su mano cayó ligeramente sobre la suya. Sin pensarlo, su mano giró aparentemente por sí sola de modo que su palma quedó al ras de la de ella y sus dedos se entrelazaron, entrelazando sus manos. Sonriendo a Talisa, Rap se recostó y se tomó un momento para disfrutar de este simple momento en el que él y la mujer con la que esperaba pasar el resto de su vida se sentaron juntos y observaron el banquete que se desarrollaba a su alrededor. Suspirando profundamente, Ned Stark entró en su solar privado contiguo a su dormitorio e inmediatamente buscó la cómoda silla que estaba colocada justo delante de su hogar. La fiesta para dar la bienvenida a las casas visitantes a Winterfell se había prolongado hasta bien entrada la noche. Demasiado largo para su gusto. Y de hecho, todavía podía escuchar la fiesta en curso incluso desde sus habitaciones. Solo los dioses saben lo que nos va a costar esta noche, suspiró, sintiendo que empezaba a formarse un dolor de cabeza. Y solo los dioses saben cuánto nos costará el resto de su tiempo aquí. Visitar una gran casa sería costoso. 3 a la vez. La única gracia salvadora en todo esto es el hecho de que todas las cámaras al menos se dieron cuenta de la carga que nos estaban imponiendo y han tratado de aliviarla trayendo monedas o suministros propios para distribuir. Pero incluso con su ayuda, esta será una reunión larga y costosa. Al escuchar un gemido bajo, Ned giró la cabeza justo a tiempo para ver a Wendell entrar tranquilamente en la habitación y dejarse caer boca abajo ante el fuego. La diferencia entre la loba y un año de alimentación adecuada todavía asombraba a Ned. Su cuerpo se había llenado más y había crecido al menos una mano, si no más, durante ese tiempo. Ahora podía tumbarse en el suelo y apoyar la cabeza en el brazo de su silla sin forzar el cuello. Y los cachorros mostraban signos de que serían igual de grandes, si no más, que su madre cuando finalmente dejaran de crecer. Te escucho, niña, Ned asintió mientras Wendell se quejaba una vez más, la sensación de cansancio revoloteaba a través de la extraña conexión que sentía con la loba. Preferiría una guerra en cualquier momento a lidiar con la política de las casas nobles y el juego que a todos les encanta jugar. Wendell soltó un resoplido y se dio la vuelta para quedar acostada de costado con el vientre hacia el fuego tratando de calentarse. A pesar de que no le importaba o ni siquiera quería jugar a la política con el sur, Ned no los ignoraba. Sabía exactamente por qué estas casas habían venido a visitar Winterfell. Querían poder. Específicamente, querían el poder del hechicero. Y como Knox era un hombre que no se dejaba influenciar tan fácilmente, habían puesto sus miras en la próxima generación, sus hijos y aquellos que eran y podían ser entrenados por Knox para ejercer su poder. Junto con el poder del hechicero, también querían saber cómo el norte había logrado avanzar en unos pocos años con la esperanza de duplicar su éxito. Y ni siquiera intentaban ser discretos en sus deseos, lo que irritaba a Ned más que nada. Durante toda la fiesta, William Starrow se había mantenido cerca de Sansa, entreteniendo a su pequeña hija con historias de Alto Jardín o cuentos del dominio. Y cuando no estaba impresionando a su hija, entonces lo hacían Garland o Margaery. ¿Realmente no pensaron que él se daría cuenta de lo que estaban tratando de hacer? ¿O simplemente no les importó?
Su dulce lobo rojo tenía solo 10 años y apenas era una mujer. Y es cierto que muchas damas de alta cuna en todo el reino estaban comprometidas o estaban siendo negociadas a su edad. Pero aún así, ella era su hija, maldita sea. Los Lannister fueron un poco más astutos en sus deseos. Aunque eso era más que probable porque su necesidad de llevar la sangre de la magia a la línea Lannister no era tan fuerte como la de los Tyrell, dado que Joe Lannister era ahora una de las acólitas de Nox. Pero todavía estaban haciendo todo lo posible para conocer los secretos del norte, algunos de los cuales él sabía que Tyrion Lannister había logrado descubrir. Había querido restringir los movimientos del medio hombre en Winterfell, pero Nox lo desaconsejó. En cambio, le aseguró a Ned que tenían una protección contra Tyrion robando y difundiendo algunos de los secretos más rentables del norte. Aunque cuando descubrió cuál era esa salvaguardia, honestamente, fue la primera vez que realmente quiso golpear a su amigo. Ellos, sin que él lo supiera, habían adquirido a la propia hija secreta de Tyrion Lannister a salvo en Winterfell y trabajando para el hechicero. Lo único que le impidió golpear a su amigo fue cuando dijo que no necesitaban mantener a la chica como rehén para mantener callado al medio hombre. Simplemente necesitaban mantenerla a salvo del resto de los leones. Pero si bien las acciones de los Lannister y Tyrell lo molestaban, era la presencia de los Martell lo que lo incomodaba más. Las relaciones entre el norte y Dorne habían mejorado mucho a lo largo de los años desde la llegada de Nox, pero todavía estaban tensas después de lo que le sucedió a Alia Martell y su hijo al final de la rebelión. A primera vista, parecía que la familia gobernante de Dorne había venido al norte para hacer exactamente lo que decían, discutir más comercio con el norte con la esperanza de expandir el comercio de vidrio más al sur, tal vez incluso a Sotorios o las Islas del Verano. Pero cuando mirabas más de cerca, era fácil ver que eso no era todo lo que buscaban. La princesa Arianne había dejado muy claras sus intenciones hacia Jon para casi todos. Y eso le preocupaba mucho. Había una buena posibilidad de que el interés de la chica por Jon fuera verdaderamente genuino, lo que sinceramente parecía serlo. Y la verdad es que no fue un mal partido en absoluto. Si bien quería desesperadamente mantener a Jon en el norte, tal vez incluso convertirlo en señor de una de las fortalezas recientemente desocupadas, el Fuerte Terror, por ejemplo, sabía que cualquier cosa que le ofreciera a Jon quedaría muy por debajo de la posibilidad de convertirse en el próximo príncipe consorte de Dorne. El matrimonio también contribuiría a reparar verdaderamente las relaciones entre el norte y Dorne y les daría un socio comercial acorazado. Pero en el fondo de su mente, todavía había una persistente sospecha sobre una posible unión entre los dos. Y esa sospecha nació del verdadero origen de Jon. Si los Martell de alguna manera descubrieran el verdadero origen de Jon, podrían intentar empujarlo hacia el trono. No. Ni siquiera tendrían que hacer eso. Simplemente tendrían que dejar que su ascendencia pasara al oído correcto, o más bien equivocado. Y en el momento en que Robert se enteró, la ira de su amigo haría el trabajo por ellos, ya que sabía que el rey exigiría la cabeza de Jon inmediatamente por ser el hijo de Rhaegar. Y una vez que eso sucediera, Dorne tomaría las armas en defensa de su príncipe consorte, al igual que aquellos que aún mantenían lealtad a los dragones. Y entonces el Orab tendrían que elegir entre Robert o Jon. Sabía exactamente a quién elegiría Rab. Y sabía que muchos en el norte seguirían esa elección. No porque Jon fuera el hijo de Rhaegar, sino porque era el hijo de Lyanna Stark. Y porque se había hecho un nombre dentro del norte por méritos propios. Pero lo realmente desalentador en todo el escenario no fue la perspectiva de guerra, sino que él mismo no sabía a quién elegiría. ¿Su hermano en todo menos en sangre? ¿O su sobrino que se ha convertido en su hijo, de nombre y de sangre? No. Sabes exactamente a quién elegirías. Después de todo, tomaste la decisión hace años cuando le prometiste a Lyanna en su lecho de muerte que lo protegerías de todos. Si Robert alguna vez supiera de su verdadera herencia y exigiera su ejecución, levantaría mi espada contra Robert y declararía a Jon mi rey. No estaría contento con la decisión, pero lo haría en un abrir y cerrar de ojos. Ned apoyó la cabeza en la silla, cerró los ojos y dejó que sus sentidos vagaran. Y tan pronto como lo hizo, inmediatamente abrió los ojos y se enderezó. Por supuesto que esta noche no se me permitirá ni un momento de paz. Milord, gritó uno de sus guardias desde el pasillo. Sé quién está ahí, refunfuñó Ned, tomándose un momento para recomponerse, porque los dioses sabían que esta conversación estaba a punto de agotarlo como ninguna otra. Haz pasar a Lady Tyrell. Resoplando, Ned se puso de pie mientras el guardia mostraba a la viuda de la casa Tyrell mientras Wentworth apenas levantaba la cabeza para ver quién había entrado antes de recostarse y cerrar los ojos. Es bastante tarde, Lady Tyrell, dijo Ned, saludando cortésmente a la anciana. Puede que ninguno de nosotros seamos polluelos ya, Lord Stark,
pero no es tan tarde, respondió Olenna, ignorando su preocupación mientras ocupaba uno de los dos asientos frente a la chimenea, en el que Kat solía sentarse. Durante sus tranquilas noches juntos. Y si te preocupa que se difundan rumores, no lo hagas. Hace mucho que pasé la edad en la que me interesa bailar hasta altas horas de la noche entre las sábanas. Incluso si fuera con un señor fornido como tú. Ese pensamiento no era algo que Ned quisiera considerar, así que lo alejó de su mente mientras volvía a tomar asiento. Supongo que tienes alguna razón para visitarme ahora en lugar de mañana. Por supuesto que sí, respondió Olenna, sacando un trozo de pergamino enrollado de dentro de los límites de su túnica y blandiéndolo hacia él como una daga. Vayamos al grano, como les gusta tanto hacer a los norteños. ¿Sabes por qué arrastré a mis nietos a través de Poniente para reunirme contigo y tu familia, no? Suspirando, Ned asintió. A la luz de los acontecimientos recientes, la casa Tyrell ha perdido mucho prestigio entre sus abanderados. Primero, no comprometerse completamente con los Targaryen. Luego, la reducción del comercio con el norte no es algo que perjudicaría al dominio de manera significativa, pero sí notable. A aquellos que dependían del comercio de monedas. Y más recientemente, el complot de los maestres que se ha estado gestando bajo el liderazgo de la casa Tyrell desde incluso antes de la época de Aegon el Conquistador. Sin duda, algunos de sus abanderados están empezando a pensar que estarías mejor preparado para ser guardianes del sur. Necesitas aliados. Aliados fuertes. Y estás aquí para asegurar al norte como tu aliado a través del matrimonio. Dada la forma en que actuaron tus hijos durante la fiesta, esperas tomar mi hija mayor Sansa y convertirla en la próxima dama de Alto Jardín. Olenna le dirigió una mirada que demostraba que estaba levemente impresionada con él. Y hay quienes en el sur creen que ustedes, los norteños, desprecian el juego, Lord Stark. Lo desprecio, respondió Ned. Es una pérdida de tiempo y de recursos que podrían aprovecharse mejor. Eso es discutible, replicó Olenna. Pero a pesar de tu odio, juegas mucho mejor que la mayoría que he conocido. Manejar al hechicero y mantenerlo encerrado en Invernalia nombrando a su esposa como tu azafata fue una jugada bien pensada. Luego está el hecho de que tu hijo mayor y heredero obviamente esté cortejando a esa joven, Talisa Maegir, que casualmente tiene el mismo apellido que una de las triarcas de Volantis. Luego está el hecho de que tu hijo bastardo está tan obviamente enamorado de la chica Martell. Si uno o ambos noviazgos dan frutos, entonces el norte habrá ganado socios comerciales acorazados tanto en Sunspear como en Volantis. Lo que le permitiría expandir el comercio del norte mucho más allá del alcance de la mayoría de las otras casas en Westeros, convirtiendo al norte en el exportador más dominante de productos de Poniente. Un objetivo bastante ambicioso, Lord Stark. Ned estaba a punto de contrarrestarla, diciendo que sus pensamientos no eran los suyos. Pero las palabras murieron en su lengua. Si la gente piensa que estás haciendo algo y están tan convencidas de que tienen razón, no los corrijas aunque estén equivocados. Recordó que Knox le había dicho durante una de sus muchas discusiones sobre la política del sur. De esa manera, su propia arrogancia les impide ver lo que realmente estás haciendo. El norte ha permanecido estancado durante demasiado tiempo, respondió Ned, sin confirmar ni negar los pensamientos de Lady Olenna. Nos ha sido útil en el pasado, pero los tiempos han cambiado. Y el norte debe cambiar si queremos sobrevivir a lo que sea que nos depare el futuro. Se dio cuenta de que Olenna lo miraba críticamente desde su lugar junto a él. Menuda vista, Stark. Y un cambio drástico de lo que muchos han percibido que era el norte en el pasado. Ahora, ¿vas a abrir ese contrato y leerlo? ¿O me vas a hacer esperar hasta el invierno? ¿Debes instalarte completamente antes de tomar una decisión? A decir verdad, Ned no quería hacer nada más que tirar el contrato que tenía en la mano al fuego y verlo arder. Él y Kat habían hablado muchas veces en el pasado sobre el futuro de sus hijos y sus eventuales compromisos. Pero hablar fue lo más lejos que habían llegado sobre ese tema. Demonios, ni siquiera había finalizado aún el compromiso para Rab. Y ahora, aquí estaba él, celebrando el compromiso de su hija mayor. Su pequeño lobo rojo. Exhalando por la nariz, Ned rompió el sello de cera del pergamino enrollado y comenzó a leer el contrato antes de poder reconsiderar su decisión de no arrojar el objeto al fuego. El contrato era más que un simple contrato de compromiso, también era un contrato comercial con algunos aspectos incluidos que generalmente no eran normales para un compromiso. El contrato en sí y su contenido ciertamente no eran inauditos, pero tampoco eran típicos. Y en su mayor parte, todos los términos del contrato parecían beneficiar al norte, o más bien a la casa Stark específicamente, sobre la casa Tyrell y el resto del dominio. Están desesperados, se dio cuenta Ned mientras empezaba a repasar el contrato una vez más.
Están haciendo todo lo que se les ocurre, incluso viniendo aquí en persona, para conseguir una novia de la casa Stark. ¿Es realmente tan precaria su posición en el dominio? Incluso pusieron una cláusula que establece que habrá 2 ceremonias de boda. Uno en Winterfell, antes del árbol del corazón por el que pagará la casa Stark. Y uno en el clan de Alto Jardín, para el cual la casa Tyrell proporcionará la moneda. La única parte que realmente parecía beneficiar a la casa Tyrell en específico eran los términos de la dote de Sansa. En lugar de monedas, la casa Tyrell quería una sola espada de acero valirio, de al menos una espada larga de longitud. Una dote así era casi inaudita fuera de la reservada para una princesa del reino. Y si no fuera por el hecho de que tenían una reserva de acero valirio gracias a la expedición de Nox a las ruinas de la antigua Valiria, Ned habría rechazado el contrato de plano solo por esa cláusula. ¿Y bien, Stark? ¿Tenemos contrato o no? Lady Tyrell prácticamente exigió mientras se sentaba aparentemente impaciente a su lado. Ned enrolló el contrato y pensó detenidamente sus palabras antes de responder. Sus términos son muy generosos. Además de la dote solicitada, aunque considerando el reciente éxito del maestro Knox, no tengo motivos para negar la solicitud. Pero. Cualquier cosa antes de la palabra, pero, Stark es una mierda y lo sabes, lo interrumpió Olenna, sorprendiendo un poco a Ned, ya que a menudo había dicho lo mismo. Puede que el norte no tenga la mejor historia reciente con el dominio, considerando a los maestres y el matrimonio fallido entre los mormones y los Iktober. Pero ella será la futura dama de Alto Jardín y esposa del Guardián del Sur. Ella querrá nada. Y el norte y el alcance se beneficiarán enormemente de una unión de nuestras 2 casas. Pero, Ned presionó sobre Lady Tyrell y le dio a la anciana una mirada que la hizo congelarse momentáneamente. Sin duda porque al reconocer que su propia ira que se había deslizado en su voz había vuelto sus ojos del más mínimo tono amarillo. Mi hija es todavía una niña de 10 y 2 años. Y no la veré casada hasta dentro de al menos 5 años. La anciana superó su sorpresa rápidamente cuando sus palabras llegaron hasta ella. Razonable. El matrimonio sirve de poco si la novia aún no ha sangrado y no puede tener hijos. Además, continuó Ned, haciendo todo lo posible para no dejar que las palabras de Olenna lo desanimaran. No aceptaré este compromiso a menos que mi hija también lo encuentre agradable. La mirada que Olenna le dio fue como si le hubiera crecido una segunda cabeza justo antes que ella. ¿Detendrías el compromiso y el mejoramiento de tu pueblo en la toma de decisiones de una niña de 2 y 10 años? Ned miró duramente a la anciana. Sí, lo haría. El norte ha sobrevivido mucho antes y seguirá haciéndolo bien después de que nuestro tiempo haya llegado y pasado. De hecho, este acuerdo tal vez mejore un poco las cosas en el norte durante algún tiempo, pero no nos engañemos. Lady Tyrell. Necesitas la casa Stark. Necesitas el poder que mi hija tiene y la influencia que la casa Stark puede traer a tu casa. Nosotros, sin embargo, no necesitamos la casa Tyrell. Estamos discutiendo el futuro de mi hija, Lady Tyrell. Ella merece un adiós en él. Al final de tu estancia aquí en el norte, si mi hija encuentra a Willias agradable, entonces aceptaré el compromiso. Si, sin embargo, ella no lo hace, entonces dejarás mis tierras afuera. Esos son mis términos, Lady Tyrell. Puede aceptarlos o la puerta está justo ahí. La decisión ahora es suya. Olenna miró fijamente a Ned, una mirada que él le devolvió con una mirada igual de dura e inflexible. El momento de silencio se prolongó entre ellos, el único sonido en la habitación era la respiración lenta y constante de Wentworth y el ardor del fuego. Al final, Olenna fue la primera en dar marcha atrás. Bueno, nunca esperé encontrarme con un desafío así cuando salí de Alto Jardín. Y ahora estoy aún más seguro de que venir aquí fue la decisión correcta. Si el patán de mi hijo hubiera venido hasta aquí, lo habría hecho. Algo tan estúpido como para hacer que las relaciones entre el dominio y el norte solo se conviertan en una cosa de fantasía. Olenna se puso de pie y despidió a Ned mientras él se levantaba para ayudarla. Soy viejo, Stark. No estoy inválido. Mis piernas todavía funcionan bien. Y supongo que extenderemos nuestra estadía aquí en Winterfell por un poco más de lo que habíamos planeado originalmente. Mantén el contrato, Stark. Tú, he puesto el guante en la mano de tu hija. Y te garantizo que antes de que nos vayamos, tu hija estará rogando que aceptes la oferta. Ya veremos, Lady Tyrell, respondió Ned, poniéndose de pie a pesar de los gestos de la mujer para que permaneciera sentado. De hecho lo haremos, Stark, sonrió Olenna. De hecho lo haremos. Tamborileando con los dedos contra la barandilla que bordeaba el balcón adjunto a sus habitaciones en la Fortaleza Roja, la reina Cersei Lannister, porque se negaba a tener cualquier vínculo fuera de reina, con su marido borracho y prostituto,
miró con odio hacia el norte, donde conocía a los más grandes. Residía una amenaza para ella y el reinado de sus hijos. Desafortunadamente, soy la única que realmente reconoce la amenaza que representa Nox, dijo furiosa, todavía mirando hacia el norte mientras sus dedos aceleraban el ritmo de sus tambores. Mi marido borracho casi adora el suelo que pisa. Y el pequeño consejo también es de Barateo, no tiene la frente golpeada hasta la sumisión. Y ahora, debido a lo que ocurrió durante su breve tiempo en mi ciudad, incluso la maldita gente pequeña lo mira como si fuera una especie de Dios descendido de los cielos para salvarlos. Ninguno de ellos se da cuenta de la verdadera amenaza que es. Pero lo hago. Siempre había desconfiado de las historias del hechicero desde que Robert regresó de la rebelión Greyjoy cantando alabanzas al hombre como si fuera el guerrero renacido. Pero ahora, después de conocer al hombre en persona, se dio cuenta de que se había equivocado. No era tan peligroso como ella pensaba. Él era mucho, mucho más peligroso de lo que ella jamás hubiera imaginado. Esa noche cuando él la silenció y la congeló en su asiento con solo una simple mirada. No tenía idea de qué magia asquerosa usó con ella esa noche. Pero todavía podía sentir el miedo frío con el que él la había maldecido incluso ahora, mucho más de una luna después de su partida. El miedo, la oscuridad. Iba y venía aparentemente al azar. Pero cuando llegó, nunca huyó sin importar lo que ella hiciera. Bebiendo. Maldito. Causando tormento a alguna sirvienta idiota. Nada podría sacarla del oscuro pozo en el que Nox la había maldecido. Necesita que lo controlen. Cersei estaba furiosa, su tamborileo cesó mientras cerraba su mano en un puño. O, en su defecto, eliminados. Él no es uno de nosotros. Entonces él es nuestro enemigo. Sí. Necesita ser eliminado. Pero antes de morir, su poder. Debo tener su poder. Con su poder, mi gobierno y el gobierno de mi león perfecto permanecerán indiscutibles durante una era. Al escuchar un ligero golpe en su puerta, Cersei no se molestó en darse la vuelta cuando el guardia real asignado a ella hoy, Sir Manden Moore, abrió la puerta de sus habitaciones y entró. Su Excelencia. Lord Varys está solicitando una audiencia con usted. Está en el pasillo. Cersei miró por el rabillo del ojo y se tomó un momento para contemplar la pálida fachada de Mandón. Jaime siempre consideró a este hombre como uno de los Kingsguard más peligrosos porque su rostro nunca revelaba realmente lo que estaba pensando. Lo que para Cersei significaba que él era la herramienta perfecta si hacía lo que ella le decía. Jaime. Su reflexión sobre la Guardia Real fue interrumpida cuando su mente se desvió, como solía hacer, hacia su hermano y amante. Él era otra razón de su odio hacia el hechicero. Si no fuera por ese tonto ciego y entrometido, su hermano no habría tenido que soportar el castigo que Robert tan injustamente le impuso. ¿Se atreven a castigar a Jaime? Hervió una vez más mientras sus pensamientos se dirigían a los azotes de su hermano y las heridas que aún no habían sanado por completo. Deberían hacer cola para chuparle la polla en agradecimiento por salvarles la vida. Pero no, en lugar de eso lo azotan hasta hacerle sangrar. Y ni siquiera mi padre intervendrá para recordarle a Robert y al reino que los Lannister no son una casa que pueda aceptar semejante desaire. ¿Y esto? Esto fue mucho más que un simple desaire. Su Excelencia, la llamó Mor de nuevo. ¿Le digo que se vaya? Cersei se tomó un momento para recomponerse y sacudió la cabeza. El eunuco nunca la visitaba a menos que tuviera algo que supiera que a ella le interesaría escuchar. Las únicas preguntas eran cuál era la información que tenía y cuánto le iba a costar esta vez. No. Envía a la araña. No se molestó en darse la vuelta, en lugar de eso simplemente escuchó la puerta abrirse y cerrarse mientras permanecía contemplando el reino que por derecho le pertenecía. Su Excelencia, la llamó la suave y aceitosa voz de la araña cuando el eunuco entró en sus aposentos. Estoy agradecido de haber podido encontrarte en un momento libre para hablar contigo. No hay juegos, Varys, casi espetó Cersei, ya que no estaba de humor para intercambiar palabras con el tonto sin gallo. Di lo que tengas que decir y luego vete. Como de costumbre, el hombre no se inmutó en lo más mínimo ante su ira, la misma ira que había enviado a muchos sirvientes al suelo atemorizados. Por supuesto, Su Excelencia, Varys se inclinó levemente, su tono no cambió y la irritante sonrisa aún en su rostro. Simplemente tenía curiosidad por saber si recibió noticias de su hermano o de su tío sobre su prima y si tuvo éxito o no. Cersei apenas logró evitar fruncir el ceño mientras le dedicaba a la araña una sola mirada antes de despedirlo y volver a mirar a desembarco del rey. ¿Y por qué me importaría las noticias de esa desgraciada criatura o de la chica bastarda? Casi podía oír la diversión en la voz de Varys mientras hablaba.
Porque Lord Jarian y Lord Tyrion han escoltado a tu prima Joya Winterfell para que Lord Nax la pruebe para ver si es capaz de convertirse en uno de sus acólitos. Sin duda por orden de tu padre, Lord Tywin. Las canciones de mis pajaritos en el norte aún no me han dicho si tuvo éxito, así que simplemente tenía curiosidad por saber si habías oído si tuvo éxito o no. Cersei apenas logró evitar que su ira, que ya estaba al borde del abismo, se apoderara de ella. Ahora hasta mi padre hace cola para chuparle la polla al hechicero. Ella estaba furiosa, apenas logrando mantener su expresión impasible mientras hacía todo lo que estaba en su poder para evitar que su ira se mostrara. Lo último que quería ahora era darle a ese tonto sin polla el placer de demostrarle que había logrado meterse bajo su piel. No. Padre no haría algo así. Es un estratagema. Tiene que ser una forma de conocer los secretos del hechicero y utilizarlos en beneficio de la casa Lannister. Pero aún así, incluso sabiendo eso, soy la reina de los 7 reinos y una Lannister de nacimiento. Debería haberme informado de esto. Si tuvo éxito o no, no es de tu incumbencia, Varys, le respondió Cersei, fingiendo como si hubiera sabido que su padre había enviado al bastardo al norte todo el tiempo. Es un asunto de la casa Lannister y no es de tu incumbencia. Por supuesto, su excelencia, respondió Varys, aparentemente no sorprendido por su respuesta. Entonces la dejaré en paz, su excelencia. Oh, antes de irme, hay una noticia más que creo que le interesará escuchar. Parece que no son solo su tío y su hermano los que han ido a pagar una visita a los Stark. Mis pájaros han cantado canciones que dicen que los Martell se dirigen a Winterfell al igual que los Tyrell, aunque desafortunadamente no cantaron quienes de las familias están haciendo el viaje. Buenos días, excelencia. En el momento en que el eunuco salió de sus habitaciones, el delicado control de Cersei sobre su ira desapareció y dejó escapar un grito y recogió lo más cercano que pudo encontrar, una especie de jarrón, y lo arrojó al otro lado de la habitación con tal fuerza que se hizo añicos. Innumerables piezas contra la pared al otro lado de la habitación frente a ella. Tengo que escribirle a mi padre. Chilló mentalmente, su aliento salió casi jadeando mientras comenzaba a caminar. Primero, se niega a hacer nada después del injusto castigo de Jaime. Y ahora envía a la bastarda del norte para ganarse el favor del hechicero sin decírmelo. A mí. Su propia hija y reina de los 7 reinos. Cualquiera que sea el complot que haya tramado con respecto al hechicero, debería haberlo estado, estar al tanto. Ese hombre es una amenaza para el reino y nuestro poder. Sí. Necesito escribirle a mi padre otra vez. Solo que esta vez no como hija de un padre, sino más bien como reina de su súbdito y exijo saber por qué se olvidó de informarme de este pequeño plan suyo. Eso último. ¿Los Martell y los Tyrell? No me sorprende que esas rosas hambrientas de poder estén tratando de chuparles las pollas a los lobos. Se aferran a quien tiene el poder y tratan de robárselo, ya que ellos mismos no pueden crear ningún poder verdadero. Los Martell, sin embargo. ¿Por qué les importarían los lobos congelados que yacían en el lado opuesto de los 7 reinos? Ah. Padre debería haber eliminado a las serpientes por completo tal como lo hizo con los Reine y los Tarbeck. Pero no. Como no lo hizo, ahora debemos mantener un ojo siempre atento a las serpientes por lo que le pasó a esa puta de Elia. ¿Y ahora viajan para visitar a los lobos? Están planeando su venganza. Lo sé. Pero no dejaré que se acerquen a mi precioso león ni a lo que es suyo por derecho. Cersei dejó de caminar y se paró en el centro de su habitación respirando profundamente varias veces mientras dominaba su ira. Calma. Mi padre siempre predicó que la ira nubla la capacidad de pensar con claridad. Debo estar tranquilo para planificar. El hechicero y los lobos se han vuelto demasiado poderosos. Primero necesito encontrar una manera de debilitarlos antes de que puedan volver a estar completamente bajo control como los miserables perros que son. ¿Pero cómo? Con su mente tan concentrada en descubrir cómo empezar a desacreditar al hechicero y a los lobos, Cersei ni siquiera se dio cuenta de que había abandonado sus habitaciones hasta que las puertas se cerraron detrás de ella y sus guardias, en su mayoría vestidos de rojo y dorado de Lannister como debían ser. Tomó posiciones a su alrededor con Mor parado más cerca de ella. Sin decir una palabra, marchó hacia los jardines de la Fortaleza Roja, con la esperanza de que un paseo la calmara lo suficiente como para permitirle pensar con claridad. Al entrar a los jardines, inmediatamente notó el sonido de alguien cantando algún tipo de cuento, acompañado por las voces emocionadas de los niños. Su estado de ánimo mejoró ligeramente, Cersei inmediatamente se dirigió hacia el ruido al reconocer a los niños como suyos. Al llegar a un pequeño claro, Cersei sonrió a pesar de su actual mal humor cuando encontró a Tommen y Myrcella sentados uno cerca del otro con Sarah Hart de Kingsguard vigilando detrás de los dos.
Ninguno de sus dos pequeños leones notó su aproximación, ya que ambos estaban completamente obsesionados con un bardo sentado frente a ellos en un banco de piedra. Porque tal acto de maldad no podría ser castigado tan fácilmente. La muerte fue demasiado rápida. Y ningún dolor podría compararse con el de la pérdida de un hijo por parte de un padre. Entonces, una maldición que puso sobre el tonto. Una maldición de vida. Una vida de tormento eterno mientras permanecería sellado dentro de una prisión de piedra por toda la eternidad. Los lamentos y las súplicas de misericordia no fueron escuchados cuando el tonto que pensó terminar el amor del hechicero y le robó a su hijo fue colocado en piedra y arrojado al mar, no para morir, pero para vivir una vida como ninguna otra, su excelencia. Cualquier buen humor que Cersei hubiera obtenido al ver a sus hijos murió inmediatamente cuando reconoció la historia que les estaban contando. No creo que una historia así sea adecuada para los oídos de mis hijos, dijo, acercándose a la bardo ahora arrodillada y a sus dos hijos que se habían puesto de pie para saludarla. Por favor, madre, es un cuento maravilloso, su hermosa y pequeña leona suplicó con los ojos muy abiertos mientras el pequeño y tranquilo Tommen se quedaba detrás de su hermana. Y Wonor lo cuenta también. Incluso mi padre dijo que es una historia que vale la pena escuchar. Por favor. Esta es la única parte aterradora. El resto es sobre el hechicero y su amor, la belleza del norte, Lady Nara Nox. Cersei apretó los dientes al escuchar a su preciosa hija referirse a ese gordo tonto como su padre. Si tan solo pudiera decirles la verdad a sus dulces leones. Pero lo que realmente hizo que su ira alcanzara su punto máximo fue escuchar a su propia hija referirse a esa puta que había robado el poder del hechicero como la belleza del norte. ¡Ja! ¡Qué broma! No había tal cosa. El norte no tenía belleza. Solo tierras áridas cubiertas de nieve con bárbaros que las llamaban hogar. Esa mujer no es ninguna belleza, Myrcella, dijo Cersei, arrodillándose frente a su hija. Ella no es más que una puta de baja cuna que probablemente se acostó con la mitad del norte antes de caer en la cama del hechicero. Y ese no es el tipo de mujer que una princesa como tú debería admirar. Ella no es así. Myrcella gritó, golpeando su pie con enojo. Ella es la mujer más bella del reino. Hasta que venga otro, más joven y más hermoso, para derribarte y tomar todo lo que amas. Y dicen que durante su boda con el hechicero los dioses antiguos la bendijeron con una corona de oro sobre su cabeza, mostrando que el hechicero había elegido a la mujer adecuada para su novia. El oro será sus coronas y el oro sus mortajas. Ella no es una puta. Es una hermosa doncella P. Cersei ni siquiera se había dado cuenta de que se había movido hasta que sintió un escozor en la palma de su mano donde había conectado con la mejilla de su hija. Solo podía mirar con horror, incapaz de comprender lo que acababa de suceder mientras su hija, con las manos levantadas para acariciar una mejilla enrojecida constantemente, temblaba ante ella mientras Tommen gemía y se encogía de miedo detrás de Myrcella. Levantándose, Cersei se sacudió la suciedad invisible de su vestido mientras intentaba fingir que nada había sucedido. Debes cuidar tus pasos, querida Myrcella. Estás creciendo rápidamente y no estás tan seguro como antes. Zero Ackert. Mis hijos están cansados por las actividades del día. Llévalos de regreso a sus habitaciones y haz que ambos se acuesten. A dormir una siesta. La joven Kingsguard pareció preocupada por un momento, pero una mirada severa de su parte que envió la promesa de retribución sofocó cualquier problema que pudiera tener, y rápidamente se movió para sacar a sus hijos del patio y regresarlos a sus habitaciones. Solo cuando sus hijos estuvieron fuera de la vista, Cersei miró la mano que golpeó a su hija. ¿Por qué hice eso? Hija mía. Mi leona hermosa. Es el brujo. Debe serlo. Cualquiera que sea la broma que me hizo aquella primera noche. Eso fue lo que me hizo golpear a mi hija. Sí. Eso es todo. Pero esto tiene una ventaja. Ahora sé lo que han planeado el hechicero y su putita. Planean robar mi trono. Sí. Esa putita del norte es sin duda de quien me advirtió la bruja. Primero, le robó el poder del hechicero a quienes realmente deberían usarlo. Y ahora busca reclamar el trono que no es suyo. Pero no permitiré que esa maldita profecía se haga realidad. No seré humillado. Y no dejaré que mis amados leoncitos mueran en sus manos. Ella es la clave. Hay que eliminarla. Sí. Eliminado. Temblando, Cersei miró a su alrededor mientras un escalofrío recorrió su espalda. Solo el viento, pensó, notando las hojas aún temblando. ¿Pero cómo sacarla? Dudo que haya algún asesino en Westeros que haga el acto, sin importar lo que se le ofrezca. ¿Los hombres sin rostro? Una posibilidad. Pero eso llevaría tiempo y no habría garantía de que aceptaran el contrato en primer lugar.
Y seguir ese camino podría potencialmente llevarme de regreso a mí. Entonces, ¿cómo eliminarla? Yuemen, Su Excelencia. ¿Todavía me necesita? Al espiar a Labardo por el rabillo del ojo, a Cersei se le ocurrió una idea sobre cómo empezar a separarlos. Las palabras tienen poder. Si un número suficiente de ovejas creen que algo es cierto, entonces no importa si era cierto o no para empezar. ¿Tienes familia? Labardo parpadeó y luego asintió apresuradamente. Sí, Su Excelencia. Una esposa y un niño no mayor que usted. Te hice una pregunta simple, no para la historia de tu vida, Bardo, espetó Cersei, volviéndose hacia el hombre que se estremeció ante su tono y presencia. Bien. Miedo. Eso es lo que se necesita. Eso es lo que quiero. Esto es lo que merezco. No volveré a escuchar otra palabra agradable sobre esa puta del norte en la Fortaleza Roja, ¿lo dejo claro? Labardo tragó y asintió. Sí, Su Excelencia. Perdóneme por. El perdón se gana, Bardo. Y tú lo ganarás o pagarás el precio. Cersei continuó sobre el hombre que tropezaba. Compondrás una canción que cante la verdad de la puta del norte, no esas tonterías que has estado diciendo. Sé tan colorido e inventivo como quieras. Pero quiero que esté en labios de los bardos de toda la ciudad y en los oídos de todos aquellos que pueden oír dentro de una semana. Labardo parpadeó y palideció. Ese es Su Excelencia, yo no sé si. Si no lo haces o intentas huir de la ciudad, haré que te persigan a ti y a tu familia acusados de traición a la corona, añadió Cersei, sintiendo un escalofrío recorrerla cuando los ojos del hombre se abrieron de miedo. Te colocarán en un menudillo por el resto de tu vida y tendrás la vista perfecta para ver cómo tu esposa y tu hijo se balancean desde la horca. ¿Entendido? Labardo asintió rápidamente. Sí, Su Excelencia. Vete, exigió Cersei, dándole la espalda al bardo mientras el hombre rápidamente se apresuraba a recoger sus escasas pertenencias antes de huir de ella. No permitiré que la profecía de esa bruja se haga realidad, dijo Cersei furiosa, con la mano apretada en puños apretados a su costado. El hechicero y su ramera buscan apoderarse de lo que es mío. No les dejaré tenerlo. Jon Arryn se sentó en su asiento dentro de las cámaras del pequeño consejo y maldijo sus viejos huesos mientras sus articulaciones le dolían y crujían mientras se sentaba por completo. Al ver que todavía estaba solo en la cámara, Jon aprovechó el momento de paz que tenía para frotarse los doloridos músculos y articulaciones de sus piernas. Hace 15 años, yo era un hombre que todavía podía cabalgar en el fragor de la batalla y matar a hombres de menos de la mitad de mi edad. Ahora aquí estoy, casi derrotado por un solo tramo de escaleras. Por los 7 e incluso por los viejos dioses. Me estoy volviendo demasiado viejo para esta mierda. Quizás haya llegado el momento de que finalmente anuncie mi dimisión como mano del rey. He servido desde que a Robert le pusieron esa corona en la cabeza, merezco algo de tiempo para la paz antes de que los 7 me llamen a su lado. Pero tan rápido como surgió el pensamiento, Jon lo descartó inmediatamente. Sabía que no podía renunciar a su cargo. Aún no. Todavía había demasiados cabos sueltos que debían aclararse antes de que sintiera que era el momento adecuado para dejar su puesto. Al escuchar la puerta abrirse, Jon no se sorprendió al ver a Stannis entrar a las habitaciones con la cabeza en alto. Pero lo que sí le sorprendió fue el hecho de que Robert estaba justo detrás de su hermano. Su Excelencia, murmuró Jon, intentando levantarse a pesar de las protestas de sus piernas. No es necesario, Jon, dijo Robert, indicándole que permaneciera sentado. Mantén tu trasero en esa silla y mantente cómodo. Dios sabe que si alguien se ha ganado el derecho a estar cómodo, eres tú. Asintiendo en agradecimiento, Jon permaneció en su asiento mientras Robert ocupaba su lugar en la cabecera de la mesa mientras Stannis ocupaba su asiento inmediatamente a la derecha de su hermano. Poco después de la llegada del rey, el resto del pequeño consejo llegó, primero Varys, luego Baelys y, por último, Renly se dirigieron a las cámaras del pequeño consejo y tomaron sus respectivos asientos. El puesto de gran maestre todavía estaba vacante ya que la ciudadela todavía estaba trabajando para eliminar a los traidores y encontrar un reemplazo adecuado para Pycelle. Está bien, bramó Robert, golpeando la mesa con el puño. Terminemos de una vez con esta mierda de contar el cobre. Stannis, estamos carajo con los barriles de fuego salvaje que el rey loco dejó atrás. Cruzando las manos delante de la boca para ocultar su mueca, Jon solo prestó atención parcial a Stannis mientras el hermano del rey comenzaba a detallar la cantidad de fuego salvaje que se había eliminado y cuánto quedaba todavía bajo la ciudad. Por mucho que me gustaría pensar que soy responsable del repentino interés de Robert en gobernar como un verdadero rey, sé que ese no es el caso.
John suspiró mientras observaba al niño que crió al menos comenzar a actuar como un rey escuchando a sus asesores y emitiendo órdenes después de pensarlo bien. Pero después de no poder convertirlo en un verdadero rey durante tanto tiempo, sé que no soy la causa de este, ni siquiera leve, giro hacia un gobernante adecuado. Ese galardón pertenece a Ned y al hechicero Knox. Todavía pasarán algunas lunas hasta que podamos estar completamente seguros de que no quedan escondites debajo de la ciudad, continuó Stannis mientras Jon desviaba su atención de su fracaso y la centraba completamente en Stannis. Pero la mayor parte de la ciudad está libre de los incendios forestales y de la amenaza que representaban. Bien, asintió Robert antes de volverse hacia Renly. ¿Y qué pasa con los piromantes? Todos los que estuvieron presentes durante el reinado del rey loco han sido pasados por la espada, afirmó Renly, aunque Jon pudo ver fácilmente que el joven se sentía incómodo con la tarea que le habían encomendado. No fue la primera vez que pensó en instar a Robert a reemplazar a Renly como maestro en derecho. El muchacho era popular entre la gente pequeña, pero Jon temía que simplemente careciera de constitución para hacer lo que había que hacer. Aquellos que no lo fueron están siendo vigilados de cerca por los capas doradas. Bien, Robert asintió y dirigió su atención hacia Varys. Araña. ¿Tus pajaritos inútiles finalmente han puesto fin a los malditos engendros de dragones en esos? Desafortunadamente, no, Su Excelencia, respondió Varys con calma, con los brazos cruzados dentro de las mangas de su túnica. La última canción que escuché de mis pajaritos en esos fue la del rey mendigo y su hermana en Volantis, sin embargo, hace mucho que se fueron y fueron vistos dirigiéndose al norte. Envié un mensaje a mis pájaros tanto en Norvos como en Coor para que mantuvieran un esté atento a cualquiera de los dos y avise si los ve. Aunque tengo otras canciones que podrían interesarle a su excelencia. Una canción bastante peculiar que me cantó uno de mis pájaros en el norte. Jon se enderezó cuando notó que Robert fruncía el ceño por el hecho de que los Targaryen habían desaparecido una vez más. Inteligente, Varys. Distráelo de tu fracaso en encontrar a los Targaryen sacando a relucir a los Stark. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó Robert, ahora muy interesado en el tema que nos ocupa. Varys se tomó su tiempo para sacar los brazos de las mangas, revelando un pequeño pergamino de cuervo en el proceso. Parece que Winterfell pronto, si no lo es ya, acogerá no a una, ni a dos, sino a 3 familias nobles visitantes. Los Lannister, los Tyrell y los Martell están todos en camino a Winterfell mientras hablamos. Y si el clima se mantiene, creo que las 3 familias llegarán a Winterfell más o menos al mismo tiempo. La noticia hizo que el ya viejo corazón de Jon diera un vuelco. Una gran casa visitando otra no era algo inaudito. Pero tener 4 grandes casas bajo el mismo techo al mismo tiempo. Solo los dioses sabían lo que iba a pasar. Si se hacían compromisos, lo que era más que probable dada la reunión, entonces los próximos días podrían muy bien dar forma a la próxima generación de liderazgo en la mayor parte de Poniente. Y ni Jon ni la corona tenían ningún representante que hablara en su nombre. ¿Quién dirige cada casa?, preguntó Stannis, claramente muy interesado. Y no era de extrañar el porqué considerando que su hija estaba en Winterfell bajo la tutela del hechicero. Tendremos que enviarle un cuervo inmediatamente con instrucciones. Pero ¿podemos realmente confiar en que una joven de la edad de Círeen hable en nombre de la corona y la casa Baratheon? No. No podemos. Varys sacó un segundo pergamino de sus mangas y se tomó su tiempo para abrirlo. Por lo que he oído, es todo un grupo. De la casa Lannister, parece que Lord Tyrion y Lord Jarryn están escoltando a Lady Joy a Winterfell con la esperanza de que ella llame la atención de Lord Knox y se convierta en otro de sus acólitos. Lady Olenna Tyrell ha partido personalmente desde Alto Jardín. Y trajo consigo a todos sus nietos, excepto Ser Loras, que todavía está al servicio como escudero de Lord Ramsay. Los Martell han enviado al príncipe Oberyn junto con su amante y sus hijas. Sin embargo, él no encabeza la delegación. Ese honor pertenece a la princesa Arianne Martell. Y se rumorea que la princesa de Dorne ha adquirido una especie de enamoramiento con el lobo blanco de Winterfell, Jon Stark. Los dos aparentemente se hicieron cercanos durante la expedición al norte. Breve estancia en Sunspear. La última parte provocó una oleada de alivio en Jon. Por fin algo va bien para variar. Una princesa enamorada de un ex bastardo, suspiró Baelys mientras sacudía la cabeza. Los dornienses realmente son un grupo interesante. O tal vez ven esto como una forma de venganza por Alia Martell. Saquen al ex bastardo de su familia y luego la princesa usará sus maneras femeninas para poner al niño en contra de su familia. No sería así. Será la primera vez que se lleva a cabo un acto de este tipo. La pregunta es, ¿debemos confiar en que el niño tiene la fuerza mental para resistir las artimañas de la princesa de Dorne?
Jon quería estrangular a Baelise cuando notó que la palabra del hombre tuvo un efecto en Robert. El hechicero ha demostrado muchas veces que no es un hombre que pueda ser influenciado tan fácilmente, Lord Baelish, respondió Stannis, dirigiendo su mirada al maestro de la moneda. Sí, lo ha hecho, asintió Baelise. Pero el bastardo no es el hechicero. Todavía es un niño que está en la edad de descubrir los placeres de la carne. Y la princesa de Dorne es aparentemente toda una belleza. Y dada la naturaleza de los dornienses, ¿cómo cuánto tiempo crees que el chico podrá resistir contra ella? ¿Y qué sugerirías, Baelise? Preguntó Renly, inclinándose hacia adelante con los codos sobre la mesa. Haz que el niño no pueda estar atado a la niña y, por lo tanto, los dornienses no puedan usarlo como arma contra su familia o la corona, respondió Baelise con facilidad. El norte tiene en alta estima a la Guardia de la Noche, o tal vez a la posición en la Guardia Real que el niño abrió con el asesinato de Ser Trant. Ambas órdenes hacen votos de celibato. Por lo tanto, detienen cualquier forma potencial en que los dornienses puedan intentar utilizar al niño. No, dijo Jon, reuniendo toda la fuerza que pudo en su voz. Parpadeando, Robert ladeó la cabeza hacia Jon. ¿Por qué no? Estoy de acuerdo en que el chico sería un desperdicio en la guardia. Pero si le ofreciéramos un lugar en la Guardia Real, eso nos daría control directo sobre el aprendiz de Nox. Demonios, incluso podría convencer al hombre de que finalmente venga al sur. Y asumir el cargo de maestro de los arcanos en este consejo que lo espera. Jon tuvo que luchar para evitar que su disgusto se reflejara en su rostro. Todo en el hechicero simplemente le gritaba, bueno, mal para él. Su magia era un poder que solo debían tener los 7. Y aunque no podía, ni podía, negar su utilidad, el hecho de que un hombre tan ajeno a la fe ándala pudiera manejarlo con tanta eficiencia era preocupante. Era aún más preocupante dado el hecho de que a Nox, honestamente, no parecía importarle el hecho de que Robert fuera su rey. Simplemente hizo lo que quería, independientemente de lo que los demás pensaran o quisieran. Robert encontró la actitud del hechicero divertida y refrescante. Pero Jon lo vio como nada más que un peligro que debía corregirse antes de que se extendiera a las masas. Porque Jon Stark es quizás nuestra mejor manera de traer de vuelta a los Martell y al resto de Dorne, afirmó Jon, mirando directamente a los ojos de Robert mientras hablaba. Incluso ahora, 5 y 10 años después, los dornienses guardan rencor por lo que les pasó a Elia y sus hijos. Te odian. Me odian a mí. Y odian a los Lannister por ejercer dominio sobre aquellos a quienes consideran responsables. Pero a pesar de su odio, han abierto sus puertas al norte. Jon Stark es el hijo de Ashara Aden. No hay duda de eso. Es un hijo de Dorne y del norte, sin embargo, se crió en el norte y, según todos los informes, ama a sus hermanos y no haría nada para causarles daño. Y el norte se ha convertido en una región muy influyente desde que tomaste la corona. Y su lealtad hacia ti y la corona es incuestionable. Si Jon se apegara a la princesa y convertirse esencialmente en el próximo príncipe consorte de Dorne, haría mucho para que los dornienses volvieran al redil. Jon había estado trabajando para lograr ese mismo objetivo durante años. Difundir la historia del nacimiento de Jon en Dorne, así como historias de sus hazañas, con la esperanza de captar la atención de los Martell, que era lo que tenía. Luego, el chico se había ocupado de la siguiente parte haciendo honor a las historias que Jon había contado por todo Dorne durante su breve estancia en Sunspear. Y ahora la princesa aparentemente estaba enamorada del niño. Si estuviera en su poder hacerlo, marcharía a ambos al Sept más cercano y los casaría y acostaría en 15 días. Pero desafortunadamente, si él inclinara su mano de esa manera o si Robert pidiera el compromiso, entonces los dornienses se echarían atrás inmediatamente debido a su despecho. Una estrategia interesante, Lord Hand, le sonrió Varys. Ahora entiendo por qué deseabas que mis pajaritos comenzaran a cantar canciones sobre el nacimiento de Jon y su difunta madre, Lady Ashara Aden. Robert parpadeó y se volvió primero hacia Varys y luego nuevamente hacia Jon. Sí, Robert, llevo algunos años trabajando precisamente para lograr este objetivo. Bla, parece una pérdida de tiempo, refunfuñó Robert. Deberíamos simplemente emitir un decreto declarando su compromiso y ser. No, eso es lo único que no podemos hacer, gimió Jon. Al parecer, Robert no había estado escuchando demasiado bien. Los dornienses, y los Martell en particular, te odian. Me odian. Nos odian a todos. Si emitieras un decreto anunciando el compromiso entre Jon Stark y la princesa Arryn Martell, los dornienses se negarían por puro despecho y quizás incluso se llamen a las armas en desafío. Tenemos que manejar esto con cuidado y desde la distancia para poder lograr nuestros objetivos a largo plazo. Robert se rascó la nuca, suspiró y sacudió la cabeza. Bien, Jon. Lo haremos a tu manera.
Ahora, ¿de qué carajo más tenemos que hablar? Sácalo rápido, porque necesito orinar. Al llevar a su hermano a su espacio de trabajo dentro de la torre del hechicero de Invernalia, Samuel Tarly sintió más que un toque de emoción recorrerlo mientras se preparaba para mostrarle a su hermano en que había estado trabajando desde que llegó al norte. Su reunión del día anterior había sido rápida, ya que Deacon se había quedado con los Tyrell como era apropiado dada su posición como escudero de Ser Garland. Pero hoy el caballero de Alto Jardín había despedido a su hermano por el día, dándoles a los dos la oportunidad de reunirse verdaderamente después de años de separación. Entonces, hermano, ¿qué es exactamente todo esto?, preguntó Deacon mientras Sam conducía a su hermano al taller donde Sam pasaba la mayor parte de su tiempo. Me llevaría días contarte todo lo que hay aquí, le dijo Sam a su hermano, y, a decir verdad, creo que solo Lord Knox entiende todo lo que está pasando aquí. Ni siquiera sé qué mitad de esto funciona y trabajo más estrechamente con Lord Knox que quizás con cualquiera de los otros estudiantes del Winterfell College, excepto Lady Talisa. Lady Talisa, repitió Deacon con una sonrisa. Esa sí que es una mujer. No tan buena como Lady Marjorie, pero definitivamente no me importaría compartir una noche con ella. Samuel se detuvo, se volvió y miró a su hermano. Cuidado, Deacon. Brad tiene el ojo puesto en ella. Y créeme, no querrás interponerte en el camino de los Stark una vez que tienen el ojo puesto en algo. O tratar de quitarles algo que les importa. Boltons, Risgells, Beatles, Ser Corbray y los Maestes son solo los últimos en conocer la verdad de esa declaración. La sonrisa de su hermano se desvaneció cuando su rostro se puso blanco. Bueno, quiero decir, supongo que si ella habla por ella entonces sería de mal gusto perseguir a una mujer así. No importa lo buena que pueda ser. Pero basta de hablar de los lobos, hermano. Estoy ansioso por ver qué es lo que puedo hacer después de estar bajo la tutela del hechicero durante tanto tiempo. Pero tengo que preguntarme por qué estamos aquí arriba en la torre, en esta extraña tienda de artesanos, en lugar de abajo, en el patio. Sam frunció el ceño al saber que ya no podría evitar el tema. Deacon. Lord Knox nunca me aceptó como su acólito. No tengo el don de la fuerza. Su hermano parpadeó y luego se echó a reír. Esa es buena, Sam. Pero todos saben que el hechicero solo se mantiene cerca de aquellos que tienen la misma habilidad que él. Entonces, ¿debes tener esta magia, o es que te avergüenzas de ella? ¿O no eres poderoso, suficiente para realmente hacer algo? Lord Knox no despide a las personas solo porque no pueden usar el hermano de la fuerza, respondió Sam con un suspiro. Él descarta a aquellos que no le muestran ninguna promesa. Si tienen afinidad por la fuerza, los aceptará como acólitos. Pero luego hay otros como yo que, aunque no tenemos la fuerza, aún así logramos impresionarlo a él y a Lord Stark lo suficiente como para ganarnos un lugar en el Winterfell College. Deacon continuó mirándolo fijamente como si tratara de decidir si lo estaba intentando. Por los 7, hermano, suspiró finalmente Deacon. Pensé que eras uno de los usuarios de magia del hechicero. Supongo que eso significa que yo tampoco puedo convertirme en un caballero mágico, ¿eh? Probablemente no, respondió Sam, sacudiendo la cabeza. Lord Knox tiene una asombrosa habilidad para sentir a aquellos como él. Si tuvieras la misma magia que él, te habría reclutado en las filas de sus acólitos en el momento en que cruzaste las puertas de Winterfell. Suspirando, Deacon miró alrededor del taller. Bueno, si no has estado aprendiendo magia del hechicero, entonces ¿qué has estado haciendo todos estos años aquí en el norte? Sonriendo y sintiéndose un poco mareado, Sam llevó a su hermano al proyecto más nuevo que Lord Knox le había asignado a él y a los demás en la universidad. Mucho. He ayudado a crear la medicina que el hechicero usa para curar la escala de grises. Hemos creado un sistema de bomba que puede mover agua de un lugar a otro usando tuberías, aunque en realidad no es tan eficiente en este momento. El rey y Lord Stark también me encargaron ayudar a Lord Robb a trabajar en la creación de un nuevo tipo de carretera que soportará un nuevo tipo de transporte rápido entre Winterfell y War Harbor. Pero últimamente he estado trabajando en esto. Tirando hacia atrás de una manta, Sam reveló un banco que tenía una hoja afilada que estaba unida a una barra que le permitía moverse hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la mesa. Y en el medio había un juego de abrazaderas con púas para sujetar algo en su lugar. Y en un extremo de la mesa había una rueda giratoria unida a una de las púas. Esto es un torno, explicó Sam, al ver la expresión claramente confusa en el rostro de su hermano. En este momento, se utiliza para darle formas específicas a la madera rápidamente y estamos trabajando para adaptarlo también para darle forma al acero. Mira, mira esto. Sam tomó un tronco del tamaño de su brazo y lo colocó entre las dos púas antes de girar otra rueda para acercar las púas, ensartar el tronco y mantenerlo en su lugar.
Gira el volante y asegúrate de ir lo más rápido que puedas. Sam le dijo a Deacon mientras trabajaba en colocar la hoja afilada que estaba unida a la mesa contra el tronco. Aún claramente confundido, Deacon se acercó, agarró el volante y comenzó a girarlo lo más rápido que pudo. El tronco inmediatamente comenzó a girar rápidamente y la hoja que había colocado contra él comenzó a cortar la madera sin esfuerzo, cortando la capa exterior pero sin profundizar más que donde Sam lo había colocado originalmente. Mientras Deacon seguía girando la rueda, Sam comenzó lentamente a mover la hoja por el tronco, cortando la corteza rápidamente y casi sin esfuerzo. «Está bien», murmuró Deacon mientras dejaba de girar el volante. «Eso es interesante. Y quitamos la corteza más rápido que un carpintero. Y si puedes colocar esa hoja como lo hiciste para cortar más profundamente, parecía que podrías hacer muchas buenas flechas y lanzas rápidamente con esta cosa». Sam se dio cuenta de que su hermano solo le estaba siguiendo la corriente. No comprende todas las implicaciones de lo que este dispositivo puede hacer. Pero eso está bien. He pasado semanas ayudando a hacerlo y todavía estoy empezando a darme cuenta de lo que este torno puede hacer. Especialmente si podemos conseguir que funcione moldeando acero de esta manera. Las flechas y las lanzas son solo el comienzo de lo que esta cosa puede hacer, Deacon, dijo finalmente Sam con una sonrisa, apoyando su mano en el torno. Lord Knox tiene muchos planes para el futuro. Y esto le ayudará a elaborar lo que se necesita para que sus planes se hagan realidad. Bueno, estoy seguro de que tú y mi padre podrán descubrir qué pueden hacer con esta cosa cuando regresen a Hornhill. Nuevamente, Sam sintió que se le hundía el estómago. Eso es algo más de lo que necesito hablar contigo, Deacon, dijo lentamente, mientras intentaba encontrar la mejor manera de decir qué era lo que necesitaba decir. No voy a regresar a Hornhill. ¿Qué? Preguntó Deacon, parpadeando rápidamente. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que regresarás a casa. A menos que no te estén obligando a quedarte aquí, ¿verdad? No, no respondas a eso. Solo, no lo sé. Solo asiente. Y cuando regrese al Reach, hablaré con mi padre y pensaremos en algo para mantenerte a salvo. No lo hagas, Deacon, dijo Sam desesperadamente, tratando de evitar que su hermano cometiera un gran malentendido. Los Stark y Lord Knox no me obligan a quedarme aquí, esa es mi elección. Y, francamente, hermano, son ellos quienes me mantienen a salvo. Su pobre hermano parecía cada vez más confundido con cada palabra pronunciada. ¿Qué diablos estás diciendo, Sam? Ay. ¿Alguien te ha amenazado? Quiero decir, sé que tenemos enemigos en casa, pero padre puede encargarse de cualquiera que intente cruzar nuestra casa. ¿Y qué pasa si de quien necesito protegerme es de mi padre? Sam exigió con un poco más de fuerza de lo que pretendía y los ojos de su hermano se abrieron en estado de shock. Bueno, ahora está ahí fuera. Bien podría decirlo todo. Tomando aliento, siguió adelante de una manera más controlada. Deacon, no me arrepiento de haberme ido de casa ni por un momento. Pero el día que me fui no fue por elección. Siempre he sido una decepción para mi padre, y no trates de decir diferente, hermano. Estoy gordo y cobarde. Y mi padre me dijo muy claramente que no permitiría que alguien como yo manchara su legado. Así que me dio 3 opciones. 1, venir al norte, buscar al hechicero, ganarme su aprobación y descubrir los secretos. A su magia. 2, unirse a la Guardia de la Noche. O 3, los dos iríamos a cazar juntos y habría un accidente durante nuestro viaje. Cualquiera de las 2 opciones, padre obtendría el heredero que quería. Yo, no puedo creer que mi padre hiciera eso, Sam, tartamudeó Deacon. Él probablemente solo estaba tratando de motivarte. Sí, debe ser eso. Y funcionó. Él no te habría hecho daño. Eres su hijo, su heredero. Sacudiendo la cabeza, Sam puso una mano en el hombro de su hermano. Lo siento, hermano, pero no estaba tratando de presionarme. Hablaba completamente en serio. Sí, soy su hijo y su heredero, pero no soy lo que él quería en ninguna de esas cosas. Ese eres tú, Deacon. Deacon volvió a parpadear. ¿Qué? Tengo la intención de escribir una carta diciendo que estoy abdicando de mi posición como heredero de la casa Tarly y Hornhill y tengo la intención de que Lord Stark y Lady Olenna, ahora que ella está aquí, sean testigos de mi escritura de la carta, dijo. Haciendo que los ojos de su hermano se agrandaran. Nunca seré el heredero que padre quiere. Y no quiero morir ni terminar mis días en la guardia. Aquí es donde quiero estar, hermano. Y, además, definitivamente serás un mejor señor. De lo que jamás podría ser.
Antes de que su hermano pudiera responder, ambos escucharon una fuerte conmoción proveniente de la ventana abierta cercana que Sam sabía que daba al patio de entrenamiento. Vamos, hermano, dijo Sam alegremente, tratando de aligerar el ambiente. Nunca podrás ver mi gordo trasero peleando como el hechicero. Pero a juzgar por los vítores, parece que si nos damos prisa, tal vez podamos atrapar el extremo del combate de Lord Knox contra cualquier alma desafortunada que pensara que podría hacerlo. Será un desafío para él.